Muchas gracias a ti, Violeta, la verdad, como que gracias a mí, gracias a ti por esta organización de toda la semana y la oportunidad de hacerme publicidad a la empresa, esto ha sido maravilloso, así gratuita, está muy bien. Miro para allá porque os tengo a todos ahí en la cámara, entonces voy a intentar miraros a vosotros que estáis en casa, pues os voy a intentar mirar para que sepáis que estoy con vosotros, pero de vez en cuando voy a ver quién se despista y os llamo. Ahí. Violeta, ¿cuántos van conectados? El micro. De momento estamos por 115. ¿Qué tal ha ido la semana? ¿Qué tal ha ido la semana? ¿Cómo ha ido la referencia de la semana? Pues la semana por lo general ha ido muy bien, con muchísimos participantes en todas las charlas. ¿Sí? Y bueno, yo creo que los alumnos bastante contentos. Sí, estáis contentos los alumnos. Pues esto va para arriba, ¿eh? Va para arriba, ¿no? Va para arriba. Bueno, me mete presión porque encima en el grupo de profesores todos los días sacaban, ¡joder, qué charla, qué nivelazo, qué guay, 190! Parecía una competición. Me da igual, aquí la mayoría me conocéis, entonces voy a intentar hacer el payaso lo máximo posible, que os lo paséis bien y sobre todo transmitiros lo mejor posible. Sobre una terapia que para mí ha resultado una pasión y un descubrimiento a la hora de tratar a pacientes como Javier, que como muy bien ha dicho Violeta, hay que agradecerle que haga el esfuerzo, además ha tenido un día especialmente ajetreado, de venir y ponerse delante de todos vosotros pues a contar sus molestias y a dejarse tratar. Lo voy a hacer lo mejor posible. Vamos a empezar, como ha dicho Violeta, con el profesor de innovación, porque hay una cosa que me ha dicho Violeta, que soy el responsable de innovación del grado. Bueno, pues el responsable de innovación del grado no ha hecho ni un PowerPoint, así de vago soy. Pero escúchame, he hecho un Visual Thinking, que ojo para prepararlo, porque voy a intentar sacar alguna referencia, lo he escrito aquí en la pizarra, hay un trabajo previo, entonces, a la vista es muy cutre, lo sé, pero se os va a quedar bien, ¿vale? Que es lo que interesa. Bueno, primero que Violeta lo ha dicho muy bien, empiezo ya con la charla, supongo que no hay preguntas todavía, lo cual me alegra. Lo primero que voy a empezar es con la presentación, que ya la ha hecho Violeta y bueno, pues suena como muy rimbombante, pero no es así, es que soy muy viejo, entonces me ha dado tiempo a hacer muchas cosas. Con la presentación, que ya ha hablado Violeta de mi formación, ¿no? Pues cuando salí de la carrera, un inciso. Muchos de los alumnos que hay ya me conocéis y os he tenido en segundo, en tercero y si hay alguien de cuarto también. Los de primero no me conocen todavía, entonces siento si alguna cosa os suena repetitiva a los que habéis estado en mis clases. Yo en clase no me guardo nada, con lo cual intento exponer todo lo que pueda saber. Ahora yo aquí en el contexto de RPG, de la investigación que estoy siguiendo y demás, voy a intentar ampliar ese conocimiento. Entonces si me repito en algo, os pido disculpas. Ha dicho Violeta, ha hablado sobre la formación. Cuando acabé la carrera, allá por el año 2000, todo el mundo quería estudiar osteopatía. Estudié osteopatía, da muy buena manualidad, después empecé a activar al paciente y encontré la RPG. Y la RPG me dio unas herramientas en las que el día que yo no estaba inspirado, la sesión me iba bien, porque el paciente trabajaba, se activaba. Ahora vamos a hablar de ello. Claro, después de toda esa formación y la obtención de una cierta experiencia, entre otras partes de mi currículum, como ha dicho, está el emprendimiento. Yo primero inicié, los que han dado clase conmigo, siempre hablo que era una clínica, era un cuchitril muy pequeñito, nos fue bien, montamos una clínica más grande, tuvimos 7 trabajadores, iba fenomenal, ¿no? Y después acabé un poco harto de la gestión, de la sociedad, y empecé a trabajar en la universidad, compaginado con atender a pacientes a domicilio. Era un plus que me permite seguir estando en contacto con los pacientes y con la docencia, que para mí ha sido una pasión, ¿no? Esa experiencia en emprendimiento, tanto para la clínica, luego está inmerso en el arranque de otras 3 o 4 clínicas, clínicas y plataformas, me ha permitido utilizar los tratamientos a domicilio y el mismo emprendimiento para conocer a personas que al final resultan muy interesantes y que nos aportan más de lo que nosotros les podemos aportar a ellos. Aquí, como muy bien ha dicho Violeta, tenemos a Javier, que ahora le vais a conocer, y bueno, es uno de estos pacientes que es disciplinado, que cuando se le manda algún ejercicio pues lo hace sin pensarlo y eso hace que su evolución pues sea mucho mejor. Esto es importante porque la adherencia, cuando activamos al paciente, una de las evidencias que tenemos más potentes ahora mismo es que tenemos que intentar conseguir la adherencia del paciente a los tratamientos. Es muy fácil que los pacientes, después de que le aconsejemos, se desadhieran de lo que nosotros pretendemos que consiga. Bueno, hago mis tratamientos a domicilio y en esos tratamientos conozco a Javier. Y a Javier, pues mi propuesta de tratamiento no deja de ser la terapia que ya os digo que en mi formación
fue una verdadera pasión, ¿no? Al final os vais a dar cuenta cómo vais a ir recibiendo formaciones de muchos tipos y al final vosotros vais a ir seleccionando qué técnica utilizar y en qué momento utilizar según el paciente. Esto, así yo, porque soy así de chulo, pues lo he llamado el paradigma de Manu. Y bueno, lo digo un poco de broma, es una realidad, este paradigma de Manu es una realidad. Para que una terapia sea realmente exitosa, primero hay que encontrar, fijaros, esto es algo que cuento el primer día de clase, hay que encontrar que esa terapia le va bien al paciente, porque como sabéis, no a todos los pacientes le va bien una manipulación cervical, no a todos los pacientes le tiene por qué ir bien una punción seca, o no a todos los pacientes le tiene por qué venir bien una super relajación si en ese momento no necesitan esa parte. Entonces, primero que la terapia sea la adecuada para el paciente. En segundo lugar, que esa terapia esté bien ejecutada por el terapeuta. Para eso influye que el terapeuta se sienta cómodo con la terapia. Joder, cuando todos teníamos que estudiar osteopatía, había alumnos que estaban cursando osteopatía que no les gustaba la osteopatía, no era su terapia. No hagas osteopatía. Hay millones de terapias más en las que te puedes especializar y eso con la experiencia te vas dando cuenta y lo vas cogiendo. Entonces, hemos dicho que la terapia tiene que ser la adecuada para el paciente, la terapia tiene que coordinarse con el terapeuta, en este caso para mí ha sido la RPG y voy usando el resto de herramientas en el contexto de la RPG. Y luego además tiene que haber una conexión, como tercer punto de ese paradigma, entre el paciente y el terapeuta. Puede haber otro terapeuta que haga la terapia mejor que yo, pero que conecte menos con el paciente, explique de otra manera y eso haga que la terapia no sea igual de efectiva. Cuando todas esas esferas realmente confluyen, el paciente va para arriba. Generas la vinculación del paciente, la terapia es la adecuada, la explicas bien. Entonces, bueno, esta charla y esta sesión va destinada a RPG porque para mí y con Javier han confluido esos factores. Él y yo conectamos como terapeuta-paciente, la terapia le vino bien, yo con la terapia me siento cómodo y todo pues ha conectado, ¿no? A partir de aquí hablamos de la RPG como una fase intermedia, como muy bien habla Rubén Fernández, que es un fenómeno de la formación. En el capítulo 8 del libro de redactación de lesiones, redactación para deportistas de lesiones, en el que Violeta colaboró y cuyo autor es Jaime Salón, que también es profesor de la casa. Bueno, pues en ese capítulo 8, Rubén, os lo aconsejo de verdad porque es buenísimo, habla y explica perfectamente cómo la RPG se convierte en un punto intermedio entre los tratamientos absolutamente pasivos donde nosotros manipulamos y manejamos al paciente y donde el paciente tiene que empezar a activarse y a que su cerebro trabaje para realmente querer curarse. En clase el otro día hablamos, ¿no?, que para que alguien pueda correr una maratón tiene que entrenar la maratón. Yo no puedo entrenar por ti. Bueno, pues para mí esto fue uno de los conceptos que me rompió los esquemas de lo que había estudiado en el grado. Todo tratamientos pasivos, todo hecho en camilla, pinchar, movilizar, ya, pero ¿y quién activa el músculo? Sí, le puedo poner una electroterapia, pero ¿y quién manda la orden de cuánto activarse y para un gesto funcional? El propio paciente. Por lo cual eso fue para mí un verdadero descubrimiento. Sobre esto mismo, en ese capítulo 8, Rubén habla de ciertas investigaciones que vinculan a la RPG con el éxito para el tratamiento. Luego hablaremos un poco más de ellas. En realidad, lo que se está proponiendo con la RPG es rearmonizar, en la RPG se habla mucho, de un concepto de estática y dinámica. Es decir, los músculos y estructuras que nos mantienen contra la gravedad y los músculos y estructuras que nos apoyan para que nos podamos mover. Esos músculos tienen que estar coordinados. Me da igual que lo llamemos estática y dinámica o que lo llamemos estabilización y movimiento. El paciente tiene que ser capaz primero de estabilizar una articulación para después poderla mover. Y en definitiva, esto mismo también, que lo contamos en clase, no es más que un resumen de, oye, el paciente tiene que aprender a activar un músculo, tengo que activar mi deltoides, mi bíceps, mi trapecio para poder subir el brazo, pero a su vez tengo que saber relajar, inhibir los músculos que me impedirían, ¿está bien dicho así?, que me harían que no pueda subir el brazo. Con lo cual esa coordinación, esa correcta coordinación entre la activación y la inhibición es lo que estamos buscando en el RPG. Lo comento porque muchas veces hablamos de tratamientos, de cadenas musculares, la RPG trabaja en globalidad, como ahora vamos a ver,
y pensamos que es simplemente un tratamiento de estiramiento. Y es verdad que tiene un componente de estiramiento muy potente, pero igual de potente es el componente de conciencia y consciencia del cuerpo que el paciente obtiene en el tiempo de camilla y de pie. Cuando digo conciencia y consciencia es tanto saber qué parte de su cuerpo tiene que relajar o contraer y además entender cómo está posicionada en el espacio. Para esto, esta misma activación e inhibición, hay un autor, Rana y colaboradores, en 2015, que nos habla y nos describe muy bien todo ese fenómeno de activación e inhibición. Esta rearmonización que estamos proponiendo de activación e inhibición, está dentro de un contexto de globalidad, como hemos dicho. El paciente, y lo hemos dicho en las clases, no mueve la mano solo para comer. Si él tiene que comer, va a tener que cerrar la mano, va a tener que flexionar el codo, va a tener que hacer una pronación, va a tener que hacer una ADD y al final podrá llevarse la mano a la boca. Para eso, trabajamos con cadenas funcionales, que no están separadas, no hacen que los músculos trabajen de manera individual, sino que transmiten las fuerzas desde un punto hasta el otro, para que consigamos mantenernos de pie y para conseguir movimientos funcionales. Ya Cook y colaboradores en 2010 establecieron esa no individualidad, ese no aislamiento de las estructuras del cuerpo. Incluso Michael Boyle hace un aporte y nos propone un concepto de joint by joint, ¿no? O sea, articulación por articulación, donde las fuerzas se van transmitiendo de un punto a otro de nuestra estructura, ¿no? Asimismo, que no lo tengo aquí apuntado, un autor de cadenas musculares como Myers habla de las 3 redes integrales. Es decir, tengo una red que representa mi cuerpo, que son los vasos, las arterias y las venas, y que mi cuerpo tiene que estar vascularizado. Tengo otra red integral, que son los nervios, tiene que llegar el impulso nervioso a todas las partes de mi cuerpo, y luego tengo un sistema fascial, que es una tercera red integral que conecta todo. Y esas 3 redes están entrelazadas entre sí. Si yo estiro mi brazo y estiro mis músculos, estoy estirando también mis vasos, estoy estirando mis nervios. Así que esa globalidad no va solo a algo entre músculos y ligamentos, sino que va también al tipo de vascularización que llega, va al tipo de inervación que llega. Cantidad de oxígeno, cantidad de nutrientes, cantidad de impulso eléctrico. En este contexto de globalidad, no pensamos solo en la estructura, que es lo que estoy hablando. O en clase alguna vez os he dicho un autor que se llama O'Sullivan, que ya propone que tiene que haber un concepto de tratamiento al paciente en todos los aspectos biopsicosociales. Es decir, si este paciente tiene problemas en casa, os aseguro que la terapia que le hagáis puede tener un efecto momentáneo, pero que esos problemas que tiene en casa le van a incidir en que su patología pueda volver. Tanto lo social, como lo psicológico, como lo biológico, ¿no? Hay estudios, como por ejemplo los de Cieve y colaboradores de 2018, Observan y colaboradores en 2019, que ya hablan como conceptos globales como la respiración, que usan terapias como el yoga o que usan terapias como el mindfulness, generan un impacto muy positivo en el latido del corazón, en el heart rate, generan un impacto muy positivo en el control de la tensión arterial, generan un impacto muy positivo en el descanso, en la fatiga, en la calidad del sueño, que ahí está el contexto de mi tesis. Intentamos investigar sobre el estrés y la calidad del sueño con la RPG. Si además descansamos mejor durante la noche, producimos más hormona de crecimiento y eso permite regenerar mejor los tejidos. Durante el sueño, además, es un momento en el que podemos eliminar las sustancias de desecho cerebrales. Por lo cual, si estamos haciendo una terapia que a priori, está pensada para la estructura, pero la metemos en un concepto global, nos damos cuenta de lo que ya se proponía hace mucho tiempo, que son la unión entre el cuerpo y la mente. Muy bien, estos autores, con estos aspectos biopsicosociales, se les añaden autores que investigan sobre la RPG, propiamente sobre la RPG, en conceptos como enfermedades que no son estructurales, no es una hernia, no es una cervicalgia, no es una tendinopatía. Hay estudios de RPG enfocados al Alzheimer, con efectos positivos, como el de Todry y colaboradores de 2019. Tenemos efectos de la RPG en pacientes con Parkinson, como el estudio de Agosti y colaboradores de 2015. Y por supuesto, de lo que más tenemos, al final, en investigación,
son estudios sobre lo estructural. Pero claro, ahora entro a que os cuestionéis, a que vosotros mismos intentéis ser disruptivos y pensar si la ciencia realmente siempre verifica y comprueba lo que queremos comprobar. Y si el método científico es perfecto. Bueno, hay que tender a ello, claro que sí, hay que tender a evidenciar las cosas. Pero, por ejemplo, en el contexto de RPG, la investigación, podéis buscar a Bonetti, podéis buscar a Morín, podéis buscar a Merinero, que fue un antiguo compañero vuestro de aquí de la carrera, y vais a ver cómo en todos esos estudios no se habla, que proponen que la reeducación postural global es efectiva, en realidad no se utiliza el método RPG. Porque el método RPG es mucho más complejo. Porque mi tono de voz es uno. Porque a la hora de diagnosticar al paciente depende de cómo esté ese día. Y es subjetivo a mi decisión, mi toma de decisiones frente a las posturas que yo decida hacer ese día. Sin embargo, en estos estudios, Bonetti propone 6 posturas de X tiempo cerrado para todos los pacientes igual. Y cada paciente necesita una postura. Amorín propone posturas de entre 15 y 20 minutos, una de cadena anterior y otra de cadena posterior. Yo, por mi experiencia clínica, me gusta la propuesta de Amorín, pero aún así no está entrando en el cuadro diagnóstico que RPG propone. Entonces, ¿es cierto la ciencia y la investigación que se propone para la RPG? Bueno, yo estoy lanzando ahí para que luego vosotros hagáis a todos los profesores, oye, ¿que esto qué pasa? ¿Es verdad? ¿Es mentira? Que intentéis poner en evidencia, con educación, por supuesto, si no, pues os doy un bofetón, las cosas que nosotros decimos. Bueno, estábamos en este punto, que la RPG es un método, que muchos estudios de los que lo evidencian estructuralmente no utilizan el método, sino que traemos posturas de RPG. Puede ser un primer paso y es un primer paso óptimo para después intentar evidenciar que el método en sí mismo funciona, ¿no? Y esto me lleva a pensar, otra cosa que también hablo para los alumnos que han pasado por mi clase, en la fisioterapia basada en la evidencia. Como sabéis, actualmente no, históricamente la fisioterapia va un poco más retrasada en cuanto al comienzo de la investigación. Y en los últimos, no sé, 10, 5 años, ha habido un boom exponencial porque todos los profesores estamos inmersos en investigación. Salieron los grados, salieron los TCGs y la investigación ha pegado una explosión increíble. Pero muchas veces nos pasamos de la raya y nos intentaríamos basar, como hemos dicho aquí, en que solo lo que está en la ciencia es lo que vale. Bueno, mi opinión, que a lo mejor puede ser controvertida, es que no es así. Me intento agarrar a que la fisioterapia basada en la evidencia se sostiene sobre 3 patas fundamentales. Una pata fundamental es la ciencia, y claro que sí, hay que tender a evidenciar las cosas como acabo de decir. Otra pata es la experiencia clínica. La experiencia que yo he ido obteniendo con las diferentes formaciones, por mis características, por mi manera de mover el cuerpo, mi manera de hablar y por los pacientes a los que trato, puede hacer que con una terapia sea más efectivo o genere unos mejores parámetros que con otra. Así que mi experiencia clínica, las experiencias que yo he ido obteniendo durante mi desarrollo profesional, son fundamentales para cómo luego yo los aplico. Y son únicas. Y por último, las preferencias del paciente, que muchas veces nos olvidamos de que las preguntas que hacemos o el manejo que tenemos que hacer del paciente tiene la misma importancia prácticamente que las otras 2 patas. Así que habiendo contado esta introducción sobre la evidencia de la RPG, que puede influir en aspectos estructurales, aspectos cognitivos, saber si realmente tenemos que criticar la manera en la que se hace, os propongo, o hemos propuesto, hacer una verdadera sesión de RPG, que os digo que no es un tipo de sesión que se vea tradicionalmente en clínica. Vais a ver mucha terapia invasiva, vais a ver mucha electroterapia de nueva generación, vais a ver mucha osteopatía, vais a ver mucha terapia manual ortopédica, mucho ejercicio, pero la RPG pura como yo la entiendo, es verdad, igual yo también la entiendo de alguna manera, puede haber cosas que pueda cambiar, no es fácil verla tal y como la vamos a aplicar y para mí es la bomba, ¿vale? Entonces os propongo ahora, en camilla con Javier, hacer una mini evaluación. No nos da tiempo quizás a hacer la evaluación completa de todo el método, pero sí a explicar los principios básicos y eso sí, darle una sesión completa para que veáis el timing y la manera de interactuar con el paciente. Porque el paciente trabaja, pero el terapeuta trabaja el doble. Un paciente mío me decía, joder Manu, tú es que lo que no quieres es darme masaje ya, es que
es que eres un vago y tal. Macho, de verdad, con la RPG trabajo el triple cognitivamente que dándote un masaje. Yo pongo el piloto mecánico, te doy masaje y acabo como nuevo. En la RPG tienes que estar atento al paciente. Así que sin más, voy a empezar a caminar, a ver si sois capaces de seguirme con la cámara. Y os voy a presentar a Javier. Lo tenemos por aquí. Os pediría un aplauso, pero tenéis los micrófonos apagados. Es una pena. Muchas gracias, Javier, por venir y por ofrecerte. Bueno, si a Javier no le importa, yo le he pedido que nos pueda contar, si te quieres sentar, te puedes sentar. No sé en qué cámara estamos ahora. En esta cámara, fenomenal. Si nos puedes contar cuál es una mini anamnesis, no estructurada con una ficha, sino a modo global. Si nos puedes contar cuál es tu evolución, cuál es tu problema, qué dolores tienes. Sí, claro que sí, Manu. Y muchísimas gracias por la confianza para estar aquí, que lo hago encantado. Yo empecé con problemas de espalda muy joven. Hacía muchísimo deporte, he hecho muchos deportes. No sé, quitando esgrima, creo que todos los demás los he hecho, no destaca ninguno, pero he hecho muchos deportes, no sé si eso ha tenido algo que ver, pero con 23 años ya me operaron de una hernia de disco porque me hice daño en un esfuerzo y a partir de ahí, pues aunque me he ido recuperando, pues siempre he tenido la duda de si en aquel momento aquella operación fue lo más idóneo. A partir de ahí, pues he ido teniendo problemas que se han ido agudizando con la edad. Y en este momento pues tengo varias hernias de disco, tengo alguna protrusión, tengo artrosis, tengo esto que llamáis picos del oro, no sé si es una apófisis o algo así, y luego tengo una rectificación lumbar, o sea, soy un caso para estudio profundo en estos temas. La evolución que tuve desde hace ya varios años fue compleja porque entré en una dinámica de distintos tratamientos, pasado por tratamientos en la seguridad social, por la medicina privada, etcétera, y en todos había un denominador común, y es que cuando yo iba a un tratamiento pues iba temeroso porque sabía que me iba a doler y sabía que iba a salir dolorido. Cuando te conocí a ti y empezamos las sesiones, esa sensación cambió completamente, me sentí muy cómodo y ya no estaba con miedo de la sesión, sino estaba deseando tener la sesión porque sabía que iba a salir, que iba a mejorar y que iba a estar mejor. De hecho, recuerdo muy bien algo que no se me olvida, y es que en algún momento, después de las primeras sesiones, yo te decía, ¿podríamos hacer esto una vez a la semana? Y tú me decías, bueno, depende. Eso me extrañó porque normalmente yo diría, bueno, cuantas más sesiones, más eran sesiones a domicilio y tal. Tú me convenciste de que podía ser que sí o que no. Y efectivamente pasé varias semanas sin dar una sesión y luego alguna quedaba. Me vino muy bien y me quedó una sensación que no tenía, y es que cada cierto tiempo tenía que ir a hacerme unas sesiones dolorosas para pasar a otra situación en la que sí, con el cambio de tiempo y con esfuerzos, etcétera, pues he seguido haciendo todo el deporte que he podido, pues con algunos esfuerzos sí notaba no solo agujetas, pero sí otra sensación. Y luego pues maldigo la pandemia porque cortó una evolución, una relación que por las circunstancias impuestas pues no hemos podido continuar como hubiera sido mi deseo. Bueno. No sé si me he explicado... Vamos, se explica mucho mejor que yo, te dejaría que diera la clase. Me voy a quedar, voy a hablar como si tú no estuvieras, no te sientas ofendido. Me voy a quedar con no voy a decir nada malo. Me voy a quedar con 3 puntos muy importantes que acaba de comentar Javier. El primero es el de sesiones dolorosas. Cuando yo salí de la carrera, no imagináis el daño que yo hacía a los pacientes. Era una pelea contra el paciente. Yo le presionaba hasta que el dolor calmara y si se resistía, presionaba más. Al final tenía efecto, pues tengo buenas manos, pero los pacientes que eran más fuertes que yo, no les iba bien. A través de un paciente, yo esto siempre lo cuento en clase, hay un paciente que se llama Paco, que este tío cuando se tumbó en la camilla empezó a sudar del miedo que tenía que le tratara y aprendía que es el paciente el que tiene que aprender a relajarse y yo tengo que dirigir la terapia. Entonces ese concepto deberíamos intentar cambiar en los pacientes, ese concepto de que el fisioterapeuta está relacionado con dolor. Eso además predispone al paciente y hace que todas las informaciones que lleguen a su cuerpo sean recibidas con dolor, aunque no lo fueran tanto, ya está predispuesto. Con lo cual, el conseguir que un paciente perciba que una terapia, que es ciertamente potente y es dura para hacer, no le resulte dolorosa. Eso es un aspecto.
El segundo aspecto es que os van a venir pacientes educados en lo que les ha pasado. O sea, fijaros cómo ha descrito Javier, ha hablado de la palabra hernia, protusión, me ha nombrado picos del loro, rectificación lumbar. O sea, son pacientes que por su histórico ya controlan en ciertos aspectos casi más que vosotros. Entonces, tenemos que tener en cuenta esta educación y saber colaborar y entender esas preferencias del paciente, para después manejarlas en la sesión. Y el tercero, me ha parecido interesante lo de la hernia, un evento que se operó, que él ha dicho, no sé si fue beneficioso o no. Efectivamente, las hernias discales les tenemos mucho miedo, pero la columna está hecha para moverse y la hernia, a menos que esté haciendo una compresión radicular, con una pérdida de fuerza, una pérdida de vascularización, hay gente que tiene una hernia, se muere con ella y no se entera en la vida. Entonces, hay que saber dónde está la hernia, hay que ver la clínica del paciente, hay que ver las pruebas diagnósticas, pero las podemos tratar de igual manera, ¿bien? Si no hay esa pérdida de fuerza. Entonces, Javier, te pregunto, porque efectivamente, como le he dicho, hace un tiempo que le abandoné al pobre, ha sido culpa... otra cosa muy importante que me ha parecido increíble lo que ha dicho. Estaba a punto de darle un abrazo, pero como estamos con COVID, pues no te lo he dado. Y es que yo le dije, y en clase lo cuento, y no sé si la gente que me escucha en clase piensa que es mentira, que yo intento tratar al paciente lo menos posible. O sea, intento que el paciente sea lo más independiente posible. Claro, sería genial darte una sesión cada 3 días de tu fisioterapeuta y que te deje la musculatura relajada, pero insisto en que la adherencia del paciente y el propio cerebro del paciente es el que tiene que solucionar los problemas de su cuerpo. Para un paciente que ya está cronificado, es posible que haya que seguir con un tratamiento. Siempre digo, ¿no? Shirley Sharman, en sus libros de control motor, habla de entre 2 y 6 meses para reprogramar un problema pues de la estática, de la dinámica, ¿no? De inhibición y de activación. Entonces, una vez hablado este contexto que nos ha contado Javier, te preguntaría, ¿y cómo estás actualmente? ¿Qué te pasa? ¿Qué te molesta? ¿Qué te duele? Bueno, pues en algunos momentos, sobre todo noto los cambios de tiempo y como esto es un poco como la bolsa, me adelanto a... No me duele más cuando ya está cambiando el tiempo, sino cuando va a cambiar. O sea, eso puede ser un buen termómetro de la situación. Y quitando eso, pues hay momentos en los que me duele y que ya pues te acostumbras y convives con el dolor. Esto ya es una cosa que tienes que tener asumida. Y luego hay otros momentos en los que estoy apreciablemente mejor. ¿Qué es para mí estar apreciablemente mejor? ¿Estar bien del todo? Pues eso casi nunca, pero sí en una relación en la que me permite hacer vida normal. Con mi edad y con mis circunstancias, hacer vida normal, ¿qué es? Pues coger la bici y hacerme el Madrid-Río, por ejemplo, ir a la casa de campo. Está muy bien. Eso ya, bueno, siempre que con conseguir eso, los días que lo consigo, pues me quedo muy satisfecho. Y luego en otras ocasiones, pues entra una gran humedad o hace un cambio de tiempo brusco y no me apetece salir de casa. Pero digamos que es una sensación de que ya me permite como ver el quirófano cada vez más lejos. Bien, me gusta, eso me gusta. Cuando no hay más remedio hay que tirar de él, pero eso me gusta. Te preguntaría, Javier, en qué posturas... Yo ahora voy a hacer una especie de mini diagnóstico para hacer una toma de decisiones frente a las posturas que voy a elegir con él. La RPG como método tiene diferentes posturas que están pensadas para trabajar la activación e inhibición de diferentes cadenas. Entonces, hay posturas para la cadena anterior, hay posturas para la cadena posterior, hay parámetros de subida y de bajada de brazos, luego manualmente se trabajan las rotaciones también y el propio paciente activa esas rotaciones. Entonces, yéndonos a una parte de del cuadro de diagnóstico de RPG, te diría, oye, ¿y en qué posturas te duele más? Pues boca arriba. Por Boca ejemplo, arriba. cuando me han tenido que hacer una resonancia magnética, lo he pasado fatal porque una resonancia tarda 40 minutos y yo estar 40 minutos boca arriba pues lo paso muy mal porque acabo muy tensionado. Boca abajo, si cruzo un poco una pierna y no estoy en una posición rígida y muy estable, pues puedo aguantar mejor. Y como mejor estoy es de lado, de cualquiera de los dos lados. Depende del momento, quizá en uno mejor que en otro, pero
son las posturas a las que intento acomodarme porque es como mejor estoy. Bueno, esta pregunta tan tonta y esta explicación que ha dado Javier ya me ayuda mucho a poder pensar en una selección de postura. Ahora le vamos a explorar de pie y lo vais a ver como de las dos grandes cadenas maestras, una cadena anterior y una cadena posterior, eso no quiere decir que no haya puntos concretos de la posterior, su cadena anterior le tira bastante hacia adelante. ¿Qué significa esto? Que su lumbar tiene más facilidad para quedarse rectificada y que esas hernias tengan más facilidad para salir detrás. Cuando la hernia discal va hacia adelante, hay menos problemas, no está la médula espinal. Además, el ligamento que hay en la parte anterior no está inervado. Sin embargo, el ligamento que está en la parte posterior está inervado por el nervio de Luska. Y ese nervio sí que nos puede dar sintomatología, independientemente que además muy cerquita están las raíces nerviosas. Entonces, yo ya voy pensando en poder hacer una primera sesión para que vaya tolerando mejor la postura de estar tumbado boca arriba. Una primera postura para estirar esa cadena anterior. Y así sentado, ¿cómo estás? Así sentado estoy bastante bien. Está bien. Hay posturas en RPG que intentan activar y estirar con el paciente sentado. Una postura se llama rana en sedestación, de cierre coxofemoral, donde vamos plegando al paciente, estirando la cadena posterior, para cuando el paciente tiene más problemas en momentos que está sentado. Lo vais a escuchar al paciente, no, es que sentado en el coche no aguanto, es que en el trabajo estoy destrozado, me tengo que levantar para aliviarme. Los músculos que se encargan de mantenerte de pie, mantenerte sentado o mantenerte tumbado, si están retraídos, te dan la alerta y te llaman en esa postura. Así que mi intención es limpiar las molestias de las posturas que más le duelan. ¿Y de pie qué tal? Pues de pie tengo una cosa muy grabada y es que yo cuando voy a una exposición o a un museo lo paso fatal. O sea, el estar de pie, moverme un poquito de un cuadro a otro. O sea, mientras me muevo de un cuadro a otro estoy mejor que cuando me quedo fijo en un cuadro, que es una posición de pie, que ahí aguanto muy mal. O sea, necesito rápidamente como buscar un sitio para sentar. Vale. Bueno, la verdad es que, bueno, Javier está siendo, es verdad que es posible que la educación que ya le daba al pobre, pero hablando sobre sus molestias decía, jolín, es que está de libro, es que cuadra perfectamente. Con Javier voy a elegir, fijaros lo que cuenta, de pie no aguanta, voy a intentar borrar sus molestias en la fase de bipedestación y tumbado no aguanto. La posición de tumbado, cuando el paciente está tumbado, no tiene los efectos de la gravedad sobre la musculatura de la estática. Mi preferencia clínica es empezar con esa postura. Podría empezar con la de pie, pero la verdad es que no, en los artículos que os he dicho, pues no recuerdo que se nombre que exactamente hay que seguir este orden, la verdad. Igual se me escapa alguno. Mi preferencia va a ser poder limpiarle sin la gravedad y después ponerle en carga. Entonces, vamos, después de esta anamnesis y esta introducción teórica, si quieres, Violeta, podemos abrir una pequeña ronda de preguntas, a ver si alguien quiere, antes de pasar a la sesión, pues preguntarme alguna cosa. Hay un par de preguntitas en el chat. Qué pesados, tío. Que no es broma. Ahora te lanzo dos, ¿vale? Que son más enfocadas a RPG y luego las otras las dejo mejor para el final, que igual pueden ser más teóricas. ¿Vale? Genial. Por un lado, ¿cómo haces para evaluar cuántas sesiones debe recibir el paciente sin que se acostumbre a ellas? Y por tanto, que acabe siendo totalmente dependiente. Vale, lo conté. Sí, no me haga la segunda, pues estoy fatal de la memoria, estoy fatal. El paciente tiene que recibir 27 sesiones y media para su patología. Pues no. No tengo ni idea de cuántas sesiones va a necesitar el paciente. Entonces, el paciente realmente va a necesitar la sesión. Yo por mi experiencia, puedo saber que en un par de semanas, en un par de sesiones o en 3 sesiones, vamos a tener efectos clínicos. Igual es muy pretencioso, pero yo sé que va a haber buenos efectos en un par de sesiones. Muchas veces en la primera, pero en 15 días, yo doy una sesión semanal, en 15 días, 3 semanas voy a tener una sensación de mejora. Eso no quiere decir que haya mucho recorrido. Ahora bien, dependiendo de las actividades diarias del paciente, de sus problemas sociales, de sus problemas psicológicos, de muchos conceptos, de muchas variables que influyen en su patología, y si el paciente se adhiere, el tipo de tratamiento se va a perpetuar, ojalá que no, ahí entra la educación del paciente, o voy a intentar alargarlo. ¿Cómo lo hago yo?
trato al paciente hasta que borro sus molestias, hasta que hay esa mejora clínica. Una vez que hay una mejora clínica, le digo al paciente, y me da igual cómo se ponga, como ha dicho Javier, que tenemos que alargar el tiempo. Intento romper esa desadherencia y lo alargo a 15 días. Si esos 15 días el paciente resulta que maravillosamente y milagrosamente los ha aguantado también bien, se lo intento alargar a un mes, te veo en un mes. Si después de un mes maravillosamente el paciente lo aguanta, se lo alargo a 3. Y si en 3 meses, o puedo seguir así hasta 6 meses, si en 3 meses al paciente no le duele, normalmente le doy consejos para el automanejo, que es otra parte en la que estoy investigando, en ese automanejo, a ver si con vídeos y una familiarización sobre las posturas el propio paciente pudiera trabajar en su casa. Recomendación de ejercicio guiado, ejercicio terapéutico. Intento irme de la vida del paciente. La dependencia la vais a notar y los pacientes os llaman y os requieren y os dicen si es necesario hay que estar. Pero si no lo es, hay que intentar educar a que el propio paciente puede evolucionar. No sé si he respondido. Vale, muy bien, perfecto. Sí, eres muy maja. Y luego, por otro lado, pregunta también que en el tratamiento con el RTG, ¿cómo podemos reconocer si una mala postura es debida por el aspecto biopsicosocial? Y en el caso de que fuese así, yo creo que parte has contestado también un poco a lo que en la anterior pregunta, pero bueno. Sí. Y en el caso de saber que es así, si requiere trabajo por parte del psicólogo, bueno, y un poco me imagino que a nivel multidisciplinar. Vale. El contexto biopsicosocial es difícil de evaluar y obviamente tiene que haber una colaboración multidisciplinar, como muy bien han dicho, del psicólogo, de la mujer, de los hijos, de todo, ¿no? Tiene que estar todo redondo, pero bueno, eso es difícil de conseguir. ¿Cómo saber si un paciente en camilla tiene un componente más biopsicosocial o un componente puramente estructural? Bueno, en principio hay una globalidad. Yo no sé qué es lo que más pesa, yo intento manejarlo todo. El otro día contaba el caso de una chica, los que son de segundo, bueno, tercero, bueno, no sé. El otro día contaba el caso de una chica que me llegó, sí, yo creo que a los de tercero se lo he contado, que me llegó hace unos meses y pestañeaba rápido y estaba a la defensiva y con rozarle la piel le dolía. En esta chica claramente sus aspectos psicológicos estaban influyendo en una mayor excitación del sistema nervioso central. Entonces a esa chica era mucho más importante bajar sus niveles de estrés, de cortisol, que el propio tratamiento estructural, que ya había pasado por 5 fisioterapeutas y la habían operado 3 veces. Una vez que hubiera bajado eso, el tratamiento estructural tomaría importancia. Pero efectivamente va a haber pacientes a los que a lo mejor en camilla evaluáis el movimiento y el paciente se mueve perfecto. Está todo perfecto, sin embargo hay un dolor que está muy latente. Bueno, pues ahí tienes que llamar la alerta y decir, oye, a lo mejor hay otros componentes que también están influyendo. Pero no es fácil, ¿eh? Hay tantas variables que no son fáciles de manejar. Vale, fenomenal. Bueno, yo creo que hasta aquí estas preguntas y luego ya las otras las hacemos al final mejor, que son más variadas. Maravilloso. Bueno, primero vamos a hacer una pequeña exploración muy pequeña, ¿vale? Porque los que pasáis por mi clase, yo sé que esta charla va dirigida a alumnos y los que pasáis por mi clase sabéis que hacemos una evaluación de la postura que tiene que ser súper rápida. Entonces vamos a hacer una evaluación de la postura y vais a ir pensando qué cadenas o qué músculos pueden estar retraídos en Javier. Y vamos a hacer, como digo siempre de broma en clase, como en el FIFA, ¿no? Yo sé que las cámaras están aquí, pero vamos a intentar ver a Javier relajado y lo vamos a ver en un 360, ¿vale? Entonces, Javier, te pediría si no te importaría quitarte el polo y ponerte de pie. ¿Qué cámara tengo? ¿Aquella? Dale, voy a hacer el tonto mientras Javier se... ¿Puedo hacer la escalera? Ah, mira, me voy ahí. Voy a hacer la escalera. Vamos a tratar a Javier cuando... No puedo bajar más. Vale. Javier está diciendo, este chico es un normal, pero no pasa nada. Mira, te vas a poner mirando para allá, fija un punto fijo. Puedes incluso caminar en el sitio, o si quieres nos damos una vuelta para que tus pies caigan cómodos. Vale, vente para acá, vente para atrás. Bien, pues con ese punto fijo que tienes a lo lejos, te quedas ahí mirando. Y nosotros vamos a ver el perfil del paciente. ¿Ahí se ve bien su perfil o le muevo un poco? ¿Cómo lo veis? Igual, mira, te voy a girar un poco, te voy a decir aquella esquina, para que esté exactamente de perfil a la cámara. Ok, vale, nos vamos a fijar en Javier, no sé si es posible, para los chicos que me están ayudando aquí,
que apuntemos a sus pies y a sus rodillas, ¿es posible? No sabía qué cámara ir, pobrecito. Un aplauso para Esteban, lo está haciendo muy bien, le veréis por la universidad, es más majo que todas las cosas. Muy bien. Podemos ver pies y rodillas. Se puede abrir el plano eso un poco. Bueno, vemos sus rodillas que quieren tender a una especie de flexo, no sé si lo veis. Si subimos un poco la cámara, vamos a ver, si te pones la mano por aquí, Javier, vamos a ver como una pequeña inclinación anterior del tronco. He traído, voy a pasar por delante de la cámara otra vez, no puedo ser más payaso, tío. Perdón. Voy a traer la pica otra vez. Pica, muy bien. Si yo construyo, puedes bajar los brazos. Si yo construyo la alineación de una morfología ideal que un paciente perfecto tuviera que tener en sala, C0, D8 y S2 tendrían que estar alineados en una vertical. Como la parte inferior es más estable que la superior, lo voy a construir poniendo S2, D8 y viendo qué pasa con la cabeza. Si os dais cuenta, la pica tiene una clara inclinación hacia la zona anterior. No pasa nada, Javier podría ser, vais a tener pacientes que a lo mejor os vengan así y son perfectamente funcionales. El problema es cuando el paciente ya, que es el caso de Javier, tiene síntomas. Ahí es cuando yo voy a intentar llevarlo hacia la morfología ideal. Pero si el paciente no tiene síntomas y está en su neutralidad, no voy a intentar cambiarle la vida. Vemos que su cabeza está un poco adelantada, ¿verdad? Pero lo que más puede llamar la atención es esa inclinación anterior, ¿verdad? Esta pequeña inclinación que tiene aquí, con un pequeño flexo de rodilla. Y ahora vamos a ver de frente como también hay algunas cadenas de su lado derecho que le cierran a ese lado, aunque a él no le generan demasiados síntomas. ¿Te podrías poner ahora, Javier, mirando hacia la cámara y hacia Esteban? ¿Ok? Vamos a verle de frente a Javier. Y si nos fijamos, pues sus rodillas parece que van un poco más a varo, parece que sus rodillas salen mucho hacia afuera. Podemos pensar que una buena actividad de glúteos, de isquiotibiales, ya que las rodillas las quiere tener en flexo, las piernas se le van hacia afuera, es decir, que puede haber una cadena posterior que esté generando ese varo y ese flexo, y por lo tanto también esta contracción de isquios tiran de isquiones hacia abajo y glúteos y me generan una retroversión. No sé si me vais siguiendo. Los que habrán dado clase conmigo sí, los de primero no lo sé, los de tercero se les ha olvidado, a ver si estudiáis más, ¿eh? Bueno, total. Vamos a seguir subiendo un poco y vamos a fijarnos en otro tipo de parámetros, como la desviación. Bueno, ahora lo he dicho, la corregí un poco. No sé si veis este lado un poquito más cerrado, la cabeza más inclinada hacia la derecha. Cuando luego le coloquemos y le alineemos, es posible que salga alguna molestia, pues en cuello o en la zona lumbar, o esta retroversión tan potente, como él describía, a lo mejor hacemos que le salga el dolor hacia la cara anterior de los muslos, como le pasaba. Vamos a verte de espaldas si no te importa. Te pones mirando como hacia el reloj. Bueno, la mirada un poco más abajo. Eso es. Y podemos evaluar cómo esa inclinación que tiene hacia adelante de la cabeza y del tronco la intenta compensar con los hombros llevándolos hacia atrás, porque tiene que compensar el tronco. O sea que hay un tono muscular aquí más activo, los hombros los lleva hacia atrás, ¿no? Está inclinado hacia adelante y luego compensa con esta parte. Bien, podemos ver esta parte un poco más plana de lo que debería, esa rectificación lumbar de la que él habla. Me hubiera gustado, si él estuviera más arriba, que hubiera una mejor lordosis. En su caso es verdad que las vértebras tenían muy poca distancia ya, el disco era poco. Entonces, en Javier mi objetivo no es conseguir una superlordosis y que ande como un soldado, es que no tenga síntomas y sea funcional. Bueno, y volvemos a ver, no me quiero poner delante de la cámara, aquí se ve más claro, mira que viene el láser, cómo viene, cómo este lado parece estar un poco más cerrado, ¿no? Es una evaluación muy rápida, muy sencilla. He elegido las dos posturas que van a ser la rana al suelo para mejorarle sus sensaciones tumbadas y luego voy a intentar mejorarle la activación y la inhibición, la coordinación de ambas cosas cuando él está de pie. Así que voy a empezar con la manualidad y os voy a explicar cómo activamos y cómo hacemos en RPC. Pues lo primero, Javier, muchas gracias por dejarte explorar. Voy a bajar la camilla. Te voy a pedir, si no te importa, que te tumbes boca arriba con la cabeza. Bueno, en primer lugar, comentaros varias cosas. Mira, dobla las rodillas y apoya los pies, si estás bien. Con las rodillas dobladas y los pies apoyados, ¿estás bien? Sí. En primer lugar, comentaros que esto no es una camilla al uso, es
una camilla de RPG, es específica para RPG. No tiene agujero facial, es dura, no está acolchada. Necesitamos que el empuje de la camilla genere que el posicionamiento de la columna no esté amoldado a lo que está más blando debajo. ¿Qué mal me he explicado? ¿Me habéis entendido? Sí, dicen así con la cabeza. Sí, hay una chica que está muy activa. No sé quién es, pero el resto no se han dormido. No pasa nada. Dylan, venga, di algo. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Bueno, total. Camilla muy dura que, como veis, mirad, voy a mover en un carril. Tiene una parte para apoyar los brazos, para poderlos subir y bajar. Y jugar con si al paciente le molesta cuando está con los brazos arriba. A mi novia le he visto la vida. Y además también para poder cerrar o abrir esos brazos. ¿Sí? Por otro lado, esta camilla de RPG, que ahora mismo no lo tenemos, está en la sala de tratamiento, hay una especie de, ¿cómo decir?, de barra que sube hasta esta zona y tiene unos cables con unas eslinas. Estos cables están pensados para colocar los pies en la pierna y poder hacer un cierre coxofemoral de las piernas y así estirar también su cadena posterior sin la gravedad. Yo en este caso lo voy a hacer con gravedad, ¿vale? Bueno, esta va a ser la primera postura que hagamos. Esta es la camilla de RPG, como hemos dicho. En este caso es eléctrica. Vamos a ir colocando los brazos. Y os voy a contar, y de paso le voy a explicar a Javier, le voy a recordar, porque hace tiempo que no le veo, las principales bases que él tiene que mantener... Ay, ¿podrías quitar el reloj? Gracias. Las principales bases para ir ejecutando durante toda la sesión. Ya os digo que es una sesión que para el paciente es dura. O sea, el paciente se va a tener que esforzar. Bien, lo primero a recordarte, Javier, es la respiración que tenemos que hacer, ¿vale? Cualquier terapia que se precie usa una respiración determinada, que está pensada, en RPG en concreto, está pensada tanto para movilizar las estructuras, movilizar su columna dorsal, generar más tensión, como para estirar y jugar con las presiones a nivel visceral y a nivel diafragmático. La respiración de RPG hay un momento en el que es paradójica. Para coger aire, le voy a pedir que hinche la tripa. No me interesa que el paciente ensanche las costillas y suba el esternón. En Pilates, por ejemplo, si se pide una apertura de toda la caja torácica. En RPG mi intención es otra. Mi intención es la inhibición y la activación. Entonces, si hemos visto antes a Javier, además, tenía los hombros aquí atrás. Si yo le pido que saque el pecho, va a activar todavía más esa zona. Así que mi intención va a ser que, como muy bien ha hecho, infla la tripa en un primer tiempo, saca, saca, espero que se vea bien, y que al soplar el pecho se hunde, eso le va a costar, y las costillas se cierran. ¿Qué va a hacer esto? Vamos a intentar escurrir el aire hacia abajo. Para pacientes profesionales, yo no lo pido siempre en la primera sesión, incluso durante el tiempo de la expiración, se le puede pedir que mantenga la tripa arriba. Coge aire, vete soplando y saca tripa. Saca, saca, saca. ¡Exacto! Ahí la coordinación, la parte cognitiva es muy importante. El generar que la tripa esté arriba y que hinche la tripa, hacer una respiración abdominal, lo veréis con J en respiratorio, a mí me ha enseñado mucho y me dio una explicación más profunda de esto. No es solo ese cambio de presiones que os acabo de decir. Esa respiración abdominal permite que el aire llegue a todos los sitios, llegue a las partes más inferiores a nivel pulmonar. O sea que también mejoramos la oxigenación del paciente. Así que esta respiración que le acabo de explicar hinchando la tripa y hundiendo el pecho, hunde pecho, cierra las costillas, genial. Le voy a pedir que la mantenga todo el rato. Fijaros solo esa respiración, la tensión que a él le genera, que tiene una cadena anterior bastante acortada, en cuanto yo estiro su cadena posterior hundiendo el pecho, sus escalenos arrastran la cabeza y mirad dónde se va la cabeza. Espero que se vea. Coge aire en la tripa. No hace falta que seas campeón del mundo de coger aire, nos queda mucho rato. Soplas y hundes pecho, relaja tus hombros para que el pecho se pueda hundir. Genial, cierra las costillas. Y esto lo va a mantener durante toda la sesión. A todos los pacientes se les olvida en algún momento. Entonces yo iré y se lo volveré a recordar. ¿Ok?
Vale, lo segundo que le tengo que pedir a Javier es que no se mueva. Yo le voy a colocar con todo el cariño del mundo en una pretensión de cierre coxofemoral para ir a una apertura coxofemoral de su cadena anterior. En su caso, como sus hombros están activados aquí, como trapecios están activados, vamos a ir de abrir los brazos hacia cerrar los brazos, ¿vale? Vamos a cerrar los brazos. Entonces, podríamos subirlos, pero en su caso he decidido cerrarlos. Así que le voy a colocar los brazos a 90 grados, perfecto, con la palma de la mano hacia arriba, relájate, déjate llevar, genial. Mantén la respiración, vete practicándola, segundo brazo también. Me fijo en que la alineación de toda su musculatura de la cara anterior esté bien colocada. Cuando hay retracción, mucha retracción de pectoral menor y colocas bien el brazo, pues el hombro al final, la mano, es difícil alinear la cara anterior del bíceps con la cara anterior del antebrazo con la palma de la mano, que es lo que buscamos. Bien, le voy a ir colocando brazos, le voy a ir colocando las piernas, le voy a ir colocando la cabeza, le voy a ir colocando la lumbar y él tendrá que mantener lo que yo le diga. A partir de mantener esa parte, si puedes abrir un poquito más el plano, genial. Una vez que yo le haya colocado, será el nivel de rana. En RPG se llama el nivel de rana. Ahí empieza el tratamiento. Aquí todavía no deberíamos empezar. El objetivo final, y ahora lo veréis durante la evolución, será que Javier pueda acabar sin dolor, sin tensiones, prácticamente sin compensaciones, con los brazos cerrados y las piernas estiradas, hasta donde él llegue, y que ahí no tenga dolor y esté cómodo. En todo ese proceso, que va a ser muy lento, yo iré borrando las molestias que se le generen. Entonces, dobla las rodillas y apoya los pies de nuevo. Perdona por el mareo, los brazos. Vete practicando la respiración. Hinchas la tripa y unes el pecho. Bien, inflas, que se vea. Soplas, hundes aquí, relaja tus hombros para que esto se pueda hundir, relaja tu cuello y cierra las costillas. Genial. Entonces le he pedido que mantenga la respiración, le he pedido que según yo le vaya colocando se esté quieto, que intente mantener, y es como un kinder sorpresa. Y la tercera cosa es que si una vez que empezamos el tratamiento le sale algún dolor, me lo tiene que decir, porque yo tengo que borrar con diferentes abordajes manuales el dolor que le salga. Vamos a imaginar que él está en postura, no le he colocado las piernas todavía, y que le sale un dolor, en su caso, le sale un dolor en la cara anterior del muslo. Yo le pediré una contracción pues, del psoas con una pequeña descompresión, o le sale en el hombro, pues le pediré una pequeña contracción de su pectoral. Lo haremos con una contracción isométrica de baja intensidad, que para los que han estudiado cinesioterapia ya sabéis que son inhibidoras del dolor. Una contracción isométrica de baja intensidad inhibe el dolor, así como las pequeñas descompresiones. También son inhibidoras del dolor. Así que yo intentaré mezclar el trabajo de estiramiento posisométrico a su contracción con el trabajo de descompresión. Así que Javier, tú vas a seguir respirando, inflas, esto hay que recordarlo cada por 3, soplas y hundes, cierras las costillas, genial. Si sale alguna molestia durante la sesión, acuérdate que me lo tienes que decir. He venido regular, preparado. ¿Tenéis un libro o algo que haya por aquí? No. Una funda de algo, yo tengo, no pasa nada, tengo de todo. Tengo preparado. Lo que no tengo es mi mochila. ¡Hasta luego! Me voy. Ah, sí, no, qué fuerte. Les iba a poner a parir a todos. Vale, voy, ¿eh? Estoy detrás. Estoy fumando un cigarro. Ya. Tengo libros. Estoy aquí, otra vez. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Bueno, total. ¿Por qué los libros? Veo que la postura de la cabeza de Javier, si os dais cuenta, es un tanto forzada. Cuando él intenta hundir el pecho,
se genera una extensión demasiado potente. Entonces yo tengo que tratarle hacia la morfología ideal, pero tengo que respetar sus límites fisiológicos. Él no va a poder ser un soldado, ni yo tampoco. Entonces esos límites los tengo que respetar. Si en este momento, usando mis cuadernitos y mis libros, yo le apoyo la cabeza en estos libros, podéis apoyar, vais a ver como la tensión de su cuello y la alineación de la cabeza es mucho más natural. ¿Sí? Como aquí trabajamos con el tiempo de estiramiento, el tiempo de trabajo, según vaya pasando la sesión, yo voy a ir quitando libritos. Voy a ir quitando, para que él cada vez esté más cómodo y su cabeza más retrasada con naturalidad. Ok, pues ahora voy a empezar a tratar. La primera parte, para generar esta pretensión de la rana al suelo, me voy a subir esto un poco, es, no me muevas ya la cabeza, déjala apoyada. Yo os recuerdo que cuando trato el cuello del paciente, a menos que sea alguna técnica específica, prefiero no coger la cabeza del paciente, porque entonces enseguida intentan ayudarte y activan musculatura profunda, y no quiero cogerlo, entonces tú la cabeza relajada, tú concentrado a hinchar la tripa, saca barriga, genial. Le doy una respuesta, una sensación táctil, soplas un despecho y cierra las costillas. Con mi mano lo hace mejor, claro, entonces de vez en cuando se lo tengo que recordar. Inflas, un despecho, sopla, cierra costillas. Pues lo primero que voy a generar es una pretensión, cogiendo cervical y controlando la barbilla. Para los que están ahora dando conmigo esa parte, lo que yo busco es que su patilla de la gafa esté horizontal, que no tenga esa posición adelantada y de corrección de la cabeza. Y a partir de ahí voy a empezar, yo sé que él tiene una rectificación lumbar, que los discos están muy juntos, voy a intentar descomprimir su columna vertebral respetando las lordosis fisiológicas. Soplas y dejas tu cabeza ir, suelta cabeza. Eso es, coges aire. La tracción es potente, pero tiene que ser respetuosa. Relaja más. Eso es. Mi intención terapéutica no está en la cabeza, está en su sacro. Quiero descomprimir todas las partes de su columna vertebral. Cierra costillas. Como hemos empezado el tratamiento, él empieza a respirar más potente y nos queda mucho tiempo. Entonces respiras más tranquilo, Javier, por favor. Más relajado. Y deja ir. Ok, ¿está bueno? Bien. La cabeza me la mantienes ahí, ¿vale? Si no te importa. Bien, he tirado un extremo de la cuerda, que ha sido el occipital, y voy a tirar del otro extremo de la cuerda, que va a ser la lumbar. Muy despacito, Javier. Levanta el culete. Levanta. Ok, he puesto la mano a la altura del E3 aproximadamente. Deja caer sin miedo, no me haces daño. Eso es, gracias. Sigue respirando, hinchando la tripa. Coge. Ya estaba soltando, perdona, muy bien. Me siento en sus pies. Cierra los pies, Javier, los pies. Y voy a traccionar del otro extremo de la cuerda. Coge aire. Mi intención va a estar en que esta tracción llegue hasta su cabeza. Sopla, tracciono de lumbar, tracciono de dorsal y ya llega. Relaja los hombros. No sé si habéis visto cuando he tirado, le puede generar alguna tensión, él se ha intentado defender con los hombros. Hombros relajados, deja que la tracción vaya, deja. Ahí sí, ahí he llegado a la cabeza, ¿vale? Perfecto. Voy a sacar la mano, ¿sí? Y le dejo posición. Coges aire en la tripa. Soplas un despecho, notarás la camilla más dura que normalmente, ¿no? Un poco. Voy a aprovechar desde aquí para hundirle pecho. Relaja la nuca, intenta crecer. Eso es. Perfecto. Fijaros, solo estoy... Relaja el hombro ahora, suelta. Eso, no te pelees conmigo. Esta es la parte de inhibición. Intento no hacer esfuerzo. Si el hombro está defendido, no tiro hasta que relaje. Le digo, oye, relájalo. Y entonces el paciente lo relaja y me he ganado 20 minutos de masaje. Bien. Todavía la terapia no ha empezado. Relaja el hombro, relaja tu mano. Eso es. Vamos a colocar las piernas. Esta postura se llama rana al suelo porque va a hacer un trabajo de activación de la cadena anterior e interna, aductores, suelo pélvico, con las piernas ligeramente abiertas. Abiertas hasta donde su lumbar más o menos empieza a moverse.
la fatiga de las propias piernas hará que poco a poco se vayan cayendo y eso va a hacer un trabajo excéntrico y lento, con una buena estabilización de la pelvis. Así que por favor, Javier, junta las plantas de los pies, las plantas de los pies bien juntas y las rodillas no quiero que caigan demasiado, ciérralas un poquito más. Voy a poner una mano sensitiva para ver hasta dónde quiero que abra. Abre. Un poco más. Ahí me va, ahí. Le he dejado que las piernas las sujete, como podéis ver, cuando su lumbar ha empezado a generar un pelín de curva. No me hace falta más, la curva es fisiológica. En él tiene una rectificación lumbar, entonces no puedo pretender que tenga la superlordosis. Cuando está todo colocado, vuelvo a tener una sensación de que sus costillas, por el empuje de la camilla, están demasiado arriba, así que voy a volver a repasar la respiración. Solo con esto, está haciendo un súper trabajo. Solo esta activación que ahora mismo está haciendo le va a aliviar. Es el tiempo el que está trabajando, es el mantenimiento de la postura, es la percepción de toda su musculatura, de si estoy más apoyado a la izquierda, a la derecha. Y ahora mi trabajo es, este es el nivel de rana, acaba de empezar la sesión de verdad. Fenomenal. Y ahora que empezamos la sesión, mi trabajo es ir viendo dos cosas. Una, dónde veo deformidades, cosas que se me van del plano, que se desalinean o que tanto en un plano sagital como en un plano axial, ver lo que se desalinea y recolocarlo. Y dos, si le sale alguna molestia, aliviarlo. Así que voy a hablar con él. Bueno, primero cierra esta pierna un poquito, solo esta. Gracias. No lo vemos desde allí, pero esta pierna se le caía más. Recordad que él se tiraba más hacia la derecha. Esta pierna, esta parte derecha, tiende a caerse y según pase la sesión ya veréis como este glúteo derecho todo el rato quiere abrir la pierna derecha y por lo tanto su aductor izquierdo no está activando para sujetar. ¿Bien? Bien, acuérdate de sujetar esta pierna derecha. Javier, ¿tienes alguna molestia por más mínima que sea? No, tengo tensión en los cuádriceps y un poquito en los aductores, pero molestia no llega a ser. No llega a ser molestia, es solo tensión de trabajo muscular. Cuando digo molestias, o molestias musculares, que muchos pacientes, yo siempre lo digo en clase, son ninja y con tal de aguantar al máximo no te dicen del dolor que tiene. Entonces les explico, no tienes que pensar que la propia postura es generadora de molestia. Si tienes una molestia en el hombro derecho y en el izquierdo no, o sensación en el hombro derecho y el hombro izquierdo, significa que tiene una diferente tensión. Me lo tendrás que decir, ¿vale? Ok, voy a volver a descomprimir un poco, a esperar que el tiempo y la gravedad actúe, a tener una visión más longitudinal de su cuerpo, a pilotarle la respiración, infla, sopla y hunde, no tanto, hunde el pecho, cierra las costillas, relaja tu cuello, relaja. Perfecto. Le voy a quitar un libro, porque me da la gana, porque no veía esto ya tan tenso. ¿Alguna molestia? Un pelín en los cuádriceps. Vaya. Muy leve, muy leve. Vale, como me vuelvo a referir un poco los cuádriceps, que era un síntoma que a él le salía antiguo, ¿más el izquierdo, más el derecho? Un poquitín más al derecho. Un poco más el derecho. Voy a hacer pruebas de contracción isométrica con descompresión a ver si la alivian. A la primera a lo mejor no tengo éxito. Voy a ir buscando dónde puede estar el origen. Voy a empezar como origen, al que a él le duele el cuádriceps, con su glúteo. Entonces le voy a pedir que cuando termines de soplar, que es el momento donde más estable está en la camilla y más tensión tenemos, abras tu rodilla hacia afuera, me empujes suavemente, ¿vale? Me voy a anclar en el cuádriceps, te voy a pedir que cojas aire en la tripa, suave. Que soples, vacíate, hunde pecho, cierra costillas, no respires, abre la rodilla, empújame un poco, está empujando para allá, 1, 2, 3 y relaja, Javier, coges aire en la tripa, despacio, hacemos 3 ciclos, soplas y hundes, cierras costillas, no respires, abre rodilla, contrae tu glúteo, 1, 2, 3, relájalo, suéltalo, perfecto, voy a traccionar un poco y corregir la rotación, no sé si se ve, y una más, vale, inflas, perfecto, soplas y hundes, no respires, empuja hacia afuera, contrae glúteo, 5, 4, 3, aguanta, 2,
1, relájalo, majo. Suelta y coge aire en la tripa. Tracciono y corrijo la rotación. Ok. Bueno, ahora simplemente me queda... Es posible que no haya acertado, no lo sé. O sí. Reevaluar. Así que le pido que respire. Soplas y que lleves tu atención hacia tu cuádriceps derecho que te molesta. ¿Ha disminuido la molestia? La molestia en el cuádriceps se ha quitado y me ha salido... No te puedes mover. Me lo tienes que describir. Me ha surgido un pelín en el muslo izquierdo, en el lateral. Esto es maravilloso. El lateral exterior. Esto es maravilloso. Molestia del cuádriceps borrada. Volverá a aparecer cuando vuelva a haber tensión. Y le sale otra molestia de otra tensión que aparece compensando la del cuádriceps. Vamos a preguntarle dónde puede ser y ver qué activación le puedo pedir. ¿En qué parte es? ¿Por aquí? Más hacia arriba. ¿Por aquí? Un poquito más, un poquito más. Más, más abajo. Más abajo. Pero más hacia la cintura y más hacia la camilla. ¿Por aquí? Más hacia la cintura, un poquito más. Ahí. ¿Aquí? ¿Esta zona? Ahí. Vale, en realidad me sería muy difícil deciros, este claramente es la inserción del tal. Con lo cual el paciente puede participar conmigo. Oye, Javier, ¿notas mi dedo? Sí. ¿Podrías contraer donde tengo mi dedo? A ver, contrae esa zona. Haz lo que tú quieras. Vale, ha hecho una contracción de glúteo sin pensarlo. Vas a hacer eso cuando termines de soplar, ¿vale? Coges aire. En el pecho, ¿no? En la tripa, acuérdate. Soplas un despecho. Hunde, 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 hunde. Acuérdate dónde duele. No respires. Y contrae esa zona. Contráela. 5, 4, 3, 2, 1. Relájalo. Suéltalo, suéltalo. Yo tracciono ligeramente esa parte. Otra vez, son 3 veces. Inflas. Soplas, hundes. Hundes. Cierra las costillas. Eso es, bien, Javier. No respires. Contrae donde te duele. Piensa en contraer donde te duele. Si lo estás haciendo bien, durante la contracción desaparece el dolor. 5, 4, 3, 2, 1. Relájalo. Genial. Tracción un poco. Y una vez más, por favor. Tercera. No os durmáis, chavales. Estoy aquí trabajando para vosotros, porque os quiero. Soplas. Hunde, hunde, hunde. Cierra, cierra, cierra. No respires. Os están mirando los de las cámaras. Contrae donde te duele. 5, 4, 3, 2, 1 y relajas. Ok. Aguanta. Él ya se está fatigando. Esto es duro de mantener, ¿eh? Las piernas en rana es duro. Pueden aparecer temblores, pero necesito la activación de sus aductores. Estas molestias pueden ir siendo recurrentes y yo tendré que volver a hacer este acto terapéutico tantas veces como sea necesario. Igual en la primera sesión estamos todo el rato aquí. Javier, ¿mejoró la molestia o no? Sí, ha mejorado la molestia, pero en el donde me has tocado anteriormente, en el muslo derecho, ¿Sí? no llega a ser molestia, es como tensión. Vale. Vamos a hacer una sola contracción, ¿vale? Como no llega a ser molestia. Entonces, muy suavemente contraes la apertura de la pierna como habíamos hecho algo antes, ¿vale? Coges aire. Soplas, hundes. Hunde, hunde, hunde. Genial. Perfecto, perfecto. No respires y contrae hacia afuera. Suave. 5, 4, 3, 2, 1. Relájalo. Déjame descomprimir. Déjame rotarte. Déjame rotarte. Déjame rotarte. Eso es. Y mantenemos. ¿Qué tal estás? Bien. Lleva más tiempo en la postura. Lleva más tiempo en la postura. Sin embargo, la molestia del muslo y la que le salió con compensación ha desaparecido. ¿Tienes alguna otra molestia? No. Como ahora mismo no hay molestias, le voy a generar más tensión en la postura. ¿Cómo? Voy a avanzar un poco más sus piernas. Ya lo siento, Javier, no te enfades conmigo. Trabaja ahí, gracias. Y voy a estirar un poco sus trapecios. Relaja el hombro, déjalo caer. Gracias. Eso es, muy bien. Vamos al otro. Relaja tu hombro, por favor. Eso es. Ok. Hemos cerrado un poco, la cabeza se me ha ido, así que voy a volver a repasar. Mírate
voy a pedir que muy ligeramente esa pierna se cierre, la derecha. Eso, perfecto. Coges aire. Soplas y hundes. Hunde, 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 hunde. No, sigue. ¿Daño aquí? No. Me voy a permitir el lujo de quitar otro librito. Fijaros, la postura de su cabeza ahora mismo con 2 libritos menos. La sigo viendo más está relajada, no está forzado de esta manera. El tiempo va haciendo que su musculatura, la velocidad de conducción nerviosa sea mayor, su musculatura se relaje, haya más calor en general. Bueno, y eso lo que quiero es que su cerebro lo grabe como óptimo. Coge aire, soplas un despecho, cierras costillas. Vamos a estirar un poquito los hombros, que están muy arriba, no me gusta. Relaja tu hombro. Y Javier, te recuerdo que si aparece otro dolor, me lo tienes que decir, ¿vale? Ahí va, hasta luego. La pierna derecha la puedes cerrar un poco. Gracias. Deja tu hombro ir. Perfecto. Bien, la cabeza está bien. La pelvis no me gusta mucho, la tengo un poco rotada. Así que te voy a pedir, aunque sé que te va a costar, que levantes la cabeza de nuevo, o el culo de nuevo, arriba. Bajas, dejas caer, inflas la tripa. Un despecho. Déjate arrastrar según hundes. Sopla. Relaja tu cuello, relaja tus hombros. Los hombros muy relajados, muy relajados. Bien. Sacamos la mano. Y respiras, porfa. Soplas, hundes. Creces un poquito. ¿Daño? Voy a subirte la mascarilla. Ahora mismo no tiene molestias. Ojo, esto que está haciendo Javier es duro, ¿eh? Aguantar, estar pensando en contraer, que la pierna se le cae y le digo corrígela, mantén la respiración todo el rato. Activación del paciente pura y dura. Con la ventaja de que yo con mis manos estoy corrigiendo cualquier cosita que se vea. Un posisométrico, un estiramiento. Bien. No nos va a quedar mucho esta postura, o hace mucho que no te trato. Y esto es buena paliza para tu cuerpo, pero vamos a darle un poquito más. Como vais viendo, voy corrigiendo tensiones y voy avanzando postura. Y ese ciclo se repite todo el rato. Las costillas están muy arriba, quiero que incidas un poco más en hundir cuando soples, porfa. Y te voy a avanzar más. Vamos a dificultarte las cosas. Esta parte no le va a gustar. Esto lo recuerdo. Entonces, lo voy a llevar 2 escalones más adelante, en el que ya sus pies se separan, sus rodillas se juntan para que los aductores trabajen más, y las puntas de los pies van a mirar hacia ti. O sea, que le estoy poniendo en un compromiso en los aductores, y poco a poco ahora lo que voy a ir haciendo es estirando sus rodillas, ¿vale? Quiero la estabilidad, una neutralidad de la pelvis, quiero que sea capaz de respirar, que él lo corta todo el rato. Su diafragma y su falta de movilidad en lumbar y en dorsal hace que bloquee la respiración y sus hombros. Entonces necesito que esa parte la flexibilicemos. Esto es fundamental. Soplas y hundes, cierra costillas. Genial. ¿Te hago daño cuando aprieto? No. Bien, otra vez, coges aire. Soplas y hundes. Sigue, relaja la nuca, crece un poquito. Eso es. Relaja los hombros. Palmas hacia arriba. Relaja más los hombros. Eso es. Vamos a ver qué está por aquí. Pues vuelve a pasar lo mismo, su cuerpo le lleva hacia su comodidad. Rodilla derecha, la cerramos. Genial, Javier, muy bien, ¿eh? Coges aire. No sé si lo apreciáis, pero sus piernas ya van entrando bastante en fatiga, no sé si se ve. Empiezan a temblar un poco, y es normal. ¿Aparece algún dolor? Tensión en los cuádriceps y sí, me hace temblar. Vale. Vamos a ver si esa tensión en cuádriceps es de verdad tensión o podemos aliviarla. Que es un sitio donde él tiene síntomas, además. Más el derecho, más el izquierdo. Perdona. El derecho un poquito más hacia la rodilla y el izquierdo un poquito más hacia la ingle. Vale, vamos. ¿Cuál es el que peor está? Tengo que elegir. Pues están más o menos, no sabría decirte. Esto es a quién quieres más, a papá o a mamá. Pero te tienes que decir. Quizá el izquierdo. Venga, gracias, me haces cambiarme de sitio, podrías haber dicho el derecho, no pasa nada. Te quiero igual.
El izquierdo me has dicho más en la parte interior de la rodilla. Sí, más hacia la cintura, más arriba. ¿Para acá, Ingle? ¿O por fuera? Un poco por fuera. Ahí. ¿Aquí? Ahí. Vale. Me acerco quizá a la banda iliotibial, me acerco al tensor, que está más anterior de lo que nos pensamos. ¿Tú sabrías contraer este músculo de alguna manera? Mira, te voy a pedir que lleves la rodilla un poquito hacia arriba. Eso. Y el pie hacia afuera, hacia mí, las dos cosas, ¿vale? Rodilla hacia arriba y pie hacia afuera. Exacto. Entonces, coges aire. Soplas, hundes. Hunde. Más. Sopla. Más. No respires. Rodilla hacia el pecho. Pie hacia mí. 5, 4, 3, 2, 1 y relájalo. Y me dejas traccionar. Bien, perdonadme que os dé la espalda, pero es que si no, no tengo cómo hacerlo. Otra vez, coges aire en la tripa. Soplas, hundes. Cierra la rodilla derecha un poco. No respires. Rodilla al pecho. Pie hacia afuera. Perfecto. 5, 4, 3, 2, 1 y relájalo. Suéltalo. Suelta. Genial. Junta piernas. Lo voy a haber hecho solo 2 veces y voy a evaluar. Junta. Esta más. La cabeza se me ha ido a parla y el brazo relaja un poco. Ya va estando más al límite, ya voy corriendo más para que no se me vaya por ningún lado. ¿Mejoró la molestia? Sí. Maravilloso, soy un mago, es increíble, ha desaparecido. Inflas la tripa. Soplas, hundes. La rodilla derecha se cierra. Gracias. No respires, relaja. Tengo la cabeza bien colocadita. Le voy a quitar 2 de golpe. No sé si ha sido mucho. Me he flipado. No pasa nada. Voy a quitarle solo 1. Eso es. Ahí me gusta. Soplas y hundes. Rodilla derecha, por favor. ¿Tienes alguna molestia? No, muy leve en el cuádriceps derecho. Cuádriceps derecho. Ok. Bien. ¿Os acordáis que el cuádriceps derecho ya nos queda poco, chavales? ¡Ánimo! El cuádriceps derecho lo aliviamos contrayendo el glúteo, ¿te acuerdas? Sí. Coge aire. Soplas, hundes. ¿Por qué el cuádriceps contrae el glúteo? Porque parece que es el que le está abriendo la pierna. El cuádriceps se cansa de sujetar. No respires y contraes hacia afuera. 5, genial. 4, 3, 2, 1 y relájalo. Perfecto. Voy a intentar descomprimir un poco mejor. Una vez más. Coges aire. Hundes. No respires. Y empújame. 5, muy buena esa. 4, suave, 3, 2, 1, relájalo. Suelta, déjame descomprimir. Déjame. Sujetas. ¿Mejora? Es increíble. Una cosa que más me alucina de la RPG es que cuando pones en postura y alineas bien al paciente, le sale su dolor. Le sale el dolor de piernas que él describía. Le sale el dolor a otro paciente de las dorsales que te describe que le cuesta incluso encontrar. Ok. Voy a hacer un pequeño avance más y paro esta postura. Porque se está llevando un palizón de mucho cuidado. Rodillas juntas, puntas de los pies hacia ti. Alargamos. Ahí quieto. Respiras. Necesito que esto baje. Cuanto más estiro su cadena, más le debería costar mantener el cuello. Sin embargo, él ahora mismo lo está manteniendo bastante bien. Vamos a probar. Crece un poquito de la nuca. Eso es. Ahora mismo es lo que más cerca podría estar de C0, D8, S2. Sin tener una sensación de que su cabeza está totalmente congestionada, Inflas la tripa. Soplas, hundes. Haz una pelea entre la nuca, creciendo, bajando la barbilla y hundir el pecho. Eso es, Javier, muy bien. Ok, vamos a dar por concluida esta postura. Relájate, déjate caer. Eso es. Puedes respirar normal. Esta respiración puede marear al paciente. Es una respiración forzada, tiene que mantener a veces
en una fase expiratoria forzada. Entonces ahora cuando le pida que se levante, me voy a quedar a su lado unos segundos hasta que se estabilice, ¿vale? Y vamos a pasar a la segunda postura que se denomina bailarina. La vamos a hacer en carga en esta ocasión. Primero he descomprimido su zona lumbar, he liberado las molestias de la cadena anterior principalmente, he intentado alinear lo máximo posible C0 de 8S2 y ahora voy a intentar estirar su cadena posterior. Así que Javier, muy despacito para no marearte, te levantas y te sientas mirando para allá. Bajamos las piernas y te quedas ahí sentadito un poco. ¿Te mareas? No. ¿Qué tal la sensación? ¿Les puedes contar a los chicos algo? Sí, bien, bien. Bueno, ahora como con sensación de agujetas. Las sensaciones, esto es interesante, las sensaciones de la RPG no son como las de un masaje de ¡ay! ¡Qué guay! Me han hecho una sesión de RPG, me voy flotando. No. Las sensaciones suelen ser más de ¡joder! He trabajado este músculo, me molesta donde no me molestaba. Has activado, has trabajado. Lo ha descrito bien, una sensación de agujetas, de trabajo muscular. Muy bien, ¿te puedes ir poniendo de pie despacito? ¿Qué tal? ¿Te mareas? Sí, no. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, tengo un pelín, no estoy normal, pero Ok. no me mareo. Ok. Muy bien, vamos a hacer... Si vemos su... ¿Puedes ponerte mirando para allá? Esto es momentáneo, pero mi sensación de inclinación anterior es ligeramente menor. Ligeramente menor. Insisto, esto es momentáneo. Esto no es que ahora Javier de repente ya no tenga esa inclinación de la pica con tantos grados hacia adelante, ¿eh? Esto, en su día a día, las tensiones de sus caderas y tal, le puede volver a llevar hacia aquí, a menos que lo trabaje de manera continuada y lo reprograme en su cerebro. También sus alineaciones articulares y la artrosis que pueda haber generado le llevan hacia adelante. Entonces hay que saber cuál es su neutralidad, como hemos dicho al principio. Bien, vamos a hacer la segunda postura, y para la segunda postura te vas a venir aquí, en esta parte. Bueno, venga, vamos, que se me va la vida. Esta postura va a ser más corta, ¿vale? Esta postura va a ser mucho más corta. Hemos estado preparando la camilla, la hemos movido, porque esta postura es muy interesante verla desde un plano posterior, para que veáis las compensaciones que el paciente puede hacer hacia un lado o hacia el otro cuando vaya bajando, o patrones rotatorios, según la tensión que su musculatura esté dando. Si está más acortado de su glúteo derecho, es posible que al bajar el paciente se nos vaya yendo al bajar hacia su lado derecho. Y yo eso lo tengo que corregir para que su glúteo derecho no tire tanto y no grave esa actividad. Y por otro lado hay una parte muy interesante que es la imagen de perfil, que ahora mismo me han pinchado, que es maravilloso. Esto es una producción increíble, ¿eh? ¡Ojo, eh! ¡Cámara! ¡Cámara 1! ¡Cámara 2! Bueno, este perfil para ver la alineación que Javier tiene que intentar mantener de C0, D8 y S2, ¿vale? Y voy a coger la pica. Gracias, me lo han cogido y todo. Esto es un gusto, Esteban. Muy bien. Muy bien. Vale. Para esta postura a Javier le voy a permitir, si dejáis la de perfil sería maravilloso, a Javier le voy a permitir que apoye sus manos en la camilla, porque es una postura muy fatigante. En pacientes que estén entrenados y que ya lleven varias sesiones, lo podemos hacer absolutamente al aire, de manera que vayamos flexionando su coxo femoral y que de manera excéntrica su plano posterior, me pongo yo la pica, se vaya estirando, ti, 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 ti. Y ante, me pongo así, las descompensaciones que vayan ocurriendo, yo le voy a ir dando feedback para que trabaje él. Aquí va a trabajar él más que mis manos. Ok. En primer lugar, bueno, antes de apoyarte a la camilla, voy a colocar sus pies. Construimos la tensión desde sus pies. Sus pies tienen que estar juntos. Ahora nos los enchufan, no os preocupéis, que este equipo es muy bueno. Está whatsappeando Raquel, pero no pasa nada. Sus pies, eso es. Los talones separados por un dedito, un par de dedos. Júntalos, porfa. Genial. Y las puntas ligeramente abiertas. Puntas abiertas, un poquito más abiertas. De manera que sus rótulas estén mirando hacia el segundo o tercer dedo. Si están demasiado abiertas, yo las tendré que cerrar. Y si están demasiado cerradas, las tendría que abrir. En este caso, bueno, las tengo bien. Las puedes flexionar un poquito también para quitarle tensión a esa cadena posterior. Un poco más, un poco más. Sé que estoy en medio.
Y le voy a pedir que se quede así con más flexo de rodilla porque después tenderé a estirarle. Ahora sí te voy a dejar que te apoyes, solo apoyarte, imagínate que debajo de tus manos hay 2 huevitos. Vale. Si los aprietas muy fuerte, se revientan. Entonces tiene que ser un ligero apoyo. Si notas que estás muy fatigado, pues aumentas el apoyo, ¿vale? Mira, Javier, este punto, como hemos dicho, ¿vale? Este punto y este punto tienen que estar alineados con la vertical. Bien, fijaros que lo que hace es una extensión de la cervical alta. Es esta parte la que está extendiendo. Le voy a pedir que intenta crecer, hacerte más alto. Sin estirar las rodillas, ¿eh? No me hagas trampín. Baja la barbilla y llegas ahí atrás. Ahí me gusta. Esa sería su morfología ideal. Y además le voy a pedir, como su lumbar está totalmente apoyada, aunque le va a costar, le voy a pedir que con las rodillas más flexionadas intente sacar culo pollo. Déjame. Exacto. No sé si se ha apreciado, pero él ha activado sus espinales. Me interesa que active sus espinales. Una vez que le tenemos en esta postura, ahí le tengo lo más ideal posible, la patilla de la gafa está bien, para su morfología está bastante bien alineado, voy a ir estirando su cadena posterior. ¿Cómo? Busca el palo, por favor, no dejes de autocrecer, barbilla abajo y buscando el palo, eso ya es fatigante para él. Te vas a ir inclinando poco a poco hacia abajo. Vete inclinándote hacia adelante, perdona, hacia adelante. Eso es. Bien, cuando él se inclina hacia adelante, esta zona lumbar, el S2 se le despega, se queda en retroversión. Por favor, pega S2, pega el sacro al palo, saca culo pollo. Eso es, crece de nuevo. La nuca, no quiero ninguna arruga en la nuca. Perfecto. Bien, te voy a pedir que eches el peso del cuerpo a la punta de los pies. Como si te fueras a caer de morros. Imagínate que no está la camilla. Pero los talones pegados en el suelo. Talones pegados. Genial. Vuelves a crecer. Crece, crece, crece. Más, más. Barbilla metida. Activa la musculatura de esta parte. Eso es. Y nos inclinamos un poquito más hacia adelante. Peso adelante, a los pies. Como si tus manos fuesen a tocar allí lejos. Muy lejos. Más adelante. Más peso adelante. Más, más. Ahí me gusta más. Vale, pues dejarlas, pero tu sensación de que el peso está en la punta de los pies tiene que estar, ¿vale? Perfecto. Te voy a pedir, por favor, que vuelvas a crecer, que la barbilla se meta. Yo solo le estoy tratando con sensaciones táctiles, ¿eh? Bien, mirad, si lo vemos desde el plano posterior, si Raquel me lo puede pinchar. No sé si desde allí se aprecia, pero tenemos este hombro mucho más alto. Tenemos el pantalón que nos despista. Si hay el pantalón en un lado está más bajado que otro. La pierna derecha parece que se nos quiere estirar antes, así que le voy a pedir que flexione ligeramente la derecha, ya está. Que bajes los 2 hombros lejos de las orejas, que vuelvas a crecer. Esto es maravilloso porque no le estoy tocando. Es él el que se está tocando, el que está tratando. Para mí es maravilloso, me canso menos y él lo graba en su cerebro. Te voy a pedir que hundas, sigo viendo aquí un poco de arruga, hundes el pecho, relaja tus hombros y vuelve a crecer. Barbilla abajo, eso es, sacas culo pollo, relajas los hombros, perfecto. Peso adelante, como estás bastante bien alineado, busca el palo con la cabeza, el peso está delante de la punta de tus pies, bajas otro poco, por favor. Genial. La nuca vuelve a tener arruguitas, no sé dónde estoy pinchado, no sé dónde estoy, cámara, muy bien. Los hombros quiero que vuelvan a bajar, lejos de las orejas, que no haya tensión en trapecios, relajas tu espalda, hundes el pecho un poco, vuelves a crecer, por favor, crece, crece. Me gusta esa activación, sacas culo pollo y bajas un poco más, Javier. Y me fijo en qué pasan sus piernas, en sus desviaciones, en su cabeza. Mira, 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 ha bajado solo la cabeza. Por favor, lleva la cabeza más atrás. No la voy a tocar. Crece tú solo llevando la barbilla hacia abajo. ¡Maravilloso! ¡Genial! Te voy a poner el palo de referencia para que busques el palo con la cabeza. Y ahora crece a lo largo del palo. Eso es. Te voy a ayudar un poquito en la barbilla. Ahí me gusta la nuca. Te voy a pedir que saques un poco de culo pollo. Activa tus espinales. ¡Genial! Te voy a dar más tensión en piernas, ya que tenías un poco de flexo de rodillas. Estira las rodillas un poquito. Suficiente. Si os dais cuenta, estoy estirando toda esta parte posterior y ahora sus piernas también van teniendo más tensión. Vosotros mismos, si os ponéis
apoyados en una silla y bajáis muy rectos intentando sacar culo pollo, os aseguro que los isquiotibiales os van a tirar enseguida. No va a hacer falta que os pleguéis redondos. ¿Cómo vas de fatiga? Bien, bien. Vamos a intentar no te quites. Soltar las manos. Eso es. Y las pones a lo largo del cuerpo con las palmas de las manos hacia arriba. Esta postura la hago más corta, entonces le voy a dar un pelín más de caña. Si aparece dolor, me lo tienes que decir. ¿Tienes dolor? No. Bien, pues necesito que tus espinales se activen, así que buscamos aquí, por favor, el palo con la cabeza. Crecemos a lo largo del palo, baja la barbilla todo lo que puedas. Sacas culo pollo. Arquea tu lumbar, saca culo. ¡Genial! Peso del cuerpo adelante. Peso del cuerpo adelante. ¡Bien! Ahora está currando, ¿eh? Está currando sin el apoyo de las manos. Toda su musculatura de la cadena posterior se está activando. Y a la vez está haciendo un trabajo excéntrico. ¿Ok? Vuelves a crecer. Voy a ver si hay alguna lateralización. Está bastante bien. Necesitaría hundir el pecho un poco. Hunde para su cifosis dorsal. Necesitaría que relaje los hombros un poco adelante. Relaja los hombros un poquito. Los hombros. Ahí. Vuelves a crecer. Mira cómo su dorsal está mejor aquí. Vuelves a sacar culo pollo. Perfecto. Voy a quitar mi mano de aquí. Peso adelante y bajas otro poco. Peso adelante que te vienes atrás. Perfecto. Estira rodillas un pelín. Creces un poco más. Ya sé que estamos al límite. Muy bien. Barbilla abajo. 10 segunditos vamos a aguantar. Y en estos 10 segundos vas a intentar meter la respiración, que si os dais cuenta no la he activado, porque esta postura es muy dura cognitivamente. Buscamos el palo, hinchas la tripa, hundes el pecho. Fijaros, ya está con demasiada tensión, me he pasado. S2 ya no puede tocarlo. ¿Puedes buscar con el culete el palo? Genial. Puedes buscar con la cabeza el palo. Puedes bajar la barbilla. Tiene que venir un poco atrás porque era demasiada tensión para él. Perfecto. Inflas tripa. Hundes pecho y creces a la vez. Y descansas. Descansa. Ok. Puedes colocarte la mascarilla. Y te voy a pedir que camines, que se le olvide a tu cuerpo lo que acabas de hacer. ¿Qué tal? ¿Muy duro? Bueno, estaba en momentos mejores. Bueno. Sí, ha sido duro. Ha sido durete, ¿no? Bueno, pues ahora si queréis, y como nos quedan 15 minutos, es increíble cómo hago estas cosas sin calcular y lo cuadro, es impresionante. Podemos abrir un turno de preguntas frente a la postura. Javier se ha prestado también a que le podáis preguntar sobre sensaciones, así que adelante, si Violeta quiere moderar. Vale, pues muchas gracias, Manu, muchas gracias, Javier. Ha sido súper interesante. La verdad que poder ver una sesión en situación real me parece pues que es una oportunidad tremenda. Así que muchas gracias de nuevo a los dos. Y bueno, yo he recopilado algunas preguntas, te voy a lanzar unas cuantas y luego pues dejamos, por si alguno incluso quiere hacerla él mismo y expresarse él mismo y te la quiere hacer directamente a ti o a Javier, ¿vale? Genial. Bueno, alguna por ahí que es un poco más teórica y hablan de qué dice la ciencia sobre las operaciones de las hernias, si son recomendables las cirugías o por el contrario es mejor buscar tratamiento. Si son recomendables el qué, perdón. Las cirugías, Sí. las operaciones de hernias, Sí. o es mejor buscar tratamiento. Pues mira, ¿sabéis dónde aprendo yo mucho? Con los TFGs que hacéis. Y justamente hace un par de años tuve un TFG específico que comparaba la terapia con la cirugía. Los éxitos de ambos eran similares. Otra cosa era el largo plazo. El largo plazo parece que hay indicadores de que el ejercicio de la activación del paciente es más interesante. Clínicamente, yo con los traumatólogos que colaboro, cada vez tienen más, con los que colaboro y tienen una verdadera vocación hacia el paciente, cada vez tienen más claro que la cirugía es un último recurso. Es verdad que ahora mismo están de moda las cirugías mínimamente invasivas, que con protocolos donde la cicatriz es muy pequeña, pues tienen muy buenos efectos. Pero ¿de dónde viene la hernia? ¿Viene porque sí?
El solucionar con una cirugía la hernia no soluciona los problemas que pueda haber en la parte superior y en la parte inferior biomecánicos del paciente. Entonces, el ejercicio con una buena adherencia a largo plazo parece que tiene más efectos. Sin embargo, los efectos a corto plazo son similares. Esto es la referencia que yo tengo de un TFG que estuve dirigiendo. Muy interesante. Vale, perfecto. Pues muchas gracias. Las que tú tienes. Luego, por otro lado, preguntan también cuánto tiempo dura aproximadamente una sesión de RPG. ¿Cuánto es lo recomendable? ¿Me puede decir? Bueno, no, es una tontería. Te voy a decir, ¿quién ha hecho esa pregunta? Porque si es un alumno de tercero y de cuarto, yo ya se lo he contado. No, es broma. Ahora es de tercero, ya verás. Bueno, total. Pues mira, mi manera de trabajar con el paciente, y eso Javier lo sabe, y le he pagado 50 euros solo para que me haga caso, es que yo no cobro, yo personalmente, no cobro por tiempo. Entonces, lo mismo podía estar en su casa hora y media que 45 minutos. La sesión de RPG va a durar tanto como ese día necesite. Entonces, cerrar a un tiempo la sesión significa condicionar los avances, el tiempo de avances del paciente, sean más rápidos o más lentos. Es verdad que yo me podía permitir el lujo de no tener tantos pacientes en la semana. Luego está la logística de funcionamiento de una clínica que cada 50 minutos o cada hora tiene que meter a un paciente, con lo cual, ¿cuánto dura la sesión? 50 minutos. Pero esto va más relacionado con la logística del modelo de negocio. Como terapia, mi manera de trabajar es que cada paciente y cada patología necesita un tiempo. Entonces, una respuesta bastante abierta. Vale, por aquí otra. ¿La respiración es siempre la misma o se varía dependiendo de la condición del paciente? No, se hace siempre la misma, pero me parece muy buena la pregunta, porque como os he dicho, cuando vais aprendiendo cosas de otras terapias os las podéis traer. Yo aquí en medio de postura he manipulado con una técnica osteopática o con una técnica de terapia manual-ortopédica. O hago otro tipo, le saco de postura y le hago movimientos activos para que grabe un buen movimiento funcional. Eso no es de RPG. Si la persona que me lo ha preguntado conoce o quiere hacer otro tipo de respiración eventualmente para activar otro tipo de cosas, que se atreva. Ahora, la RPG como método puro es esta la respiración que propone. Vale, perfecto. Perfecto todo, Violeta? ¿Qué actitud más buena? Sí. Para el tratamiento, ¿siempre se comienza desde esa posición, rana, entre paréntesis lo ponen, o dependiendo de la cadena tensionada se puede empezar desde otra posición? Eso es, la última reflexión que ha notado. Se hace un cuadro de diagnóstico donde se pregunta globalmente cómo se le hace la exploración de cadena anterior o posterior, se le pregunta en qué posiciones le duele, se le evalúa localmente la parte que más le duele. Es decir, en definitiva se hace un cuadro más completo de evaluación que el que yo he hecho. Y dependiendo de dónde me dé más cruces ese cuadro, se eligen del diferente repositorio de posturas que tiene la RPG. Rana al suelo, que es la primera que hemos hecho, rana al aire, rana sentado, de pie en el centro. Hay diferentes posturas para hacer y según el cuadro yo elegiré una u otra. Entonces, no, estas dos las he elegido por lo que él me ha comentado de que de tumbado le dolía más y de pie le dolía más. Y es lo que yo he querido borrar. Perfecto, ¿a que sí? Muy bien. Es broma. Eso sí después, pero bueno, ¿cómo se llamaba esta segunda postura? Alguien que lo quiera apuntar y no se acuerda. La segunda postura se llama bailarina. Pero os voy a contar una anécdota, amigos míos, acercándome a la cámara. Se llama bailarina de una manera informal. Uy, que me he acercado mucho. Era para romper un poco, ¿no? Que ya me queda poco. Bailarina en los textos científicos no lo vais a leer. De hecho, a mí aquí en el programa de doctorado me dijeron, hombre, no pongas rana al suelo. Digo, joder, si es que es como se llama en la terapia. Dice, pero científicamente queda mejor poner que es una postura de, en la segunda, cierre coxofemoral en carga, en bipedestación, con brazos cerrados. Así se describe la postura un poco más técnicamente. Si no, coloquialmente yo diría postura de bailarina. Perfecto, fenomenal ahora, muy bien. Luego, ¿la RPG se usa únicamente en problemas de desequilibrio muscular o se recomienda también para problemas neuropáticos o tendinosos? Bueno, también me gustaría saber si dependiendo de la patología recomiendas algunas terapias complementarias o solo RPG.
La segunda pregunta no me ha quedado clara, voy a responder a la primera y luego me repite la segunda parte. Sí, yo la RPG parece muy bueno, cuando hablamos musculoesquelética, ha dicho ligamento, tendón, también vamos ahí. Cuando un tendón se inflama por una mala mecánica o cuando hay una sensación, una interpretación de dolor en otra estructura que no sea el músculo, pues puede venir derivada de una mala alineación y yo puedo borrar esas sensaciones de dolor. Con lo cual lo uso también, y acordaros de las redes de Myers. Músculos, fascias, nervios, vasos, están todos ligados. Si yo mejoro el plano muscular y fascial, los problemas neurales y la salida de la raíz nerviosa va a mejorar. Con lo cual, para un problema neuropático y en esa interpretación del dolor, también podemos actuar. De hecho, como os he dicho, hay estudios que empiezan a incluso utilizar digo RPG, porque podría ser el yoga, podría ser otro tipo de terapia, pues para Alzheimer, Parkinson. O sea que sí, yo con mis pacientes lo usaba para hernias, para contracturas, para activaciones extras, para tendinopatías, sí. ¿Y la segunda parte era? Vale, realmente la segunda también la has contestado, porque dice que si se puede recomendar otro tipo de terapias complementarias y realmente has dicho que sí, que obviamente no se puede tratar con... Sí, mirad, este cuadro que he hecho antes, bueno, si queréis, es una chapuza la verdad, pero si queréis le hago una foto y os lo paso. Es un buen resumen. Hay una parte en la que hablo sobre investigación, activación y emisión. A ver, repíteme lo que habías dicho, que lo busco en el cuadro. Sí, que sí. Se pueden tratar o si recomiendas otro tipo de terapias complementarias a la RPG. Ah, eso, correcto. Que hay veces que la RPG es un paso intermedio entre la camilla y la activación. Entonces, por supuesto que se puede usar terapia manual, y yo lo hago aquí, o por supuesto que después el paciente puede pasar a control motor o a trabajo de sala. Y eso ser complementado entre medias con la RPG. Sí, lo veo bien. Genial. No es la solución de todo, es una de las partes de un tratamiento completo. Vale. Luego preguntan por aquí también si la RPG se puede hacer en piscina y en caso afirmativo, ¿en qué caso sería más recomendable? Eso es una persona emprendedora, estudiosa y que seguro que quiere hacer su TFG para ello. Pues no lo sé, no tengo ni idea. No lo he hecho nunca, pero le invito a que investigue y que lo haga. Hace falta el empuje del suelo, hace falta una pequeña estabilidad, hace falta la gravedad para trabajar. No lo sé, lo desconozco. Parece que lo sé todo, pero no. Increíble. Vale. Luego por aquí también preguntan, para los que pasamos muchas horas sentados y población en general, ¿puedes recomendar algún ejercicio RPG para disminuir los dolores que suelen aparecer? Anterior y posterior. Sí. A ver, ¿cómo decirlo sin pillarme los dedos? Para el proyecto, los dos proyectos de investigación que estoy haciendo en la universidad, en alumnas y en profesoras, donde yo mido realmente el estrés a través del cortisol y el sueño a través de la calidad de unas pulseras y de unos cuestionarios también, para hacer esto hemos hecho que los pacientes vean unos vídeos, les hemos hecho un examen sobre la postura. Lo ideal es que primero el paciente aprenda y el terapeuta maneje al paciente, y a partir de ahí, con el aprendizaje se pueda automanejar. Es decir, haya un periodo de familiarización donde no queden dudas para que no haya fallos en la ejecución y entonces se puedan hacer daño, y después que lo puedan hacer. Hay una terapia alternativa paralela a la RPG, que nace de la RPG, que se llama SGA, Stretching Global Activo, que son posturas para el automanejo del paciente. Hay un par de libros muy fáciles con muchos dibujos, Stretching Global Activo 1 y Stretching Global Activo 2, le estuvieron dando vuelta a la cabeza y al 2 le pusieron lo mismo, pero con el 2. Y son muy interesantes para autotratarse. Mi consejo en global es, si se deciden dos posturas, hacer una anterior y una posterior, una cadena anterior y una posterior. Nuestra propuesta en el estudio, para evitar el hacerse daño, es la rana al suelo y la rana al aire con las piernas en la pared, pero que siempre esté el suelo y no haya un juego de la gravedad demasiado fuerte. Vale. Pues un poco acabas de contestar también la siguiente, es que pides a los pacientes que realicen algunas posiciones de RPG en casa, además de las que haces con él en clínica. Sí, lo comentaba antes con Javier, yo creo que Javier lo puede, no sé si lo recuerda, cuando ya tiene el aprendizaje yo le recomendaba, oye, la rana al aire, intenta hacerla por favor, aunque sea 10 minutos, los pies aquí, lo repasamos, cómo se hace, pero su cerebro, como hemos dicho, tarda entre 2 y 6 meses en reprogramar.
Entonces, yo no voy a estar entre 2 y 6 meses yendo a diario, a base de repetición. Si tú juegas al golf y haces un movimiento de golf, el primer día no te va a salir, tienes que dar 1000 bolas hasta que no abres la cara del palo. Pues aquí pasa lo mismo. Aquí pasa igual, el paciente y su cuerpo tiene que aprender esa mecánica. Vale. Poco más. Si alguien quiere hacer alguna pregunta directamente a Manuel o a Javier, que hable ahora o calle para siempre. Había alguna más por ahí, pero bueno, es verdad que las has ido contestando todas con otras preguntas, entonces realmente has sido contestadas. Qué bien. Bueno, preguntan también otra por ahí, ¿cuánto tiempo se suele tardar en esa postura? Pase de consciente a inconsciente o algo así, no entiendo muy bien la pregunta. No lo sé, voy a intentar responder una parte. La parte inconsciente no lo sé, a menos que se me desmaye. Esa fase inconsciente la intento quitar lo antes posible. Si se desmaya, digo despierta. Pero la otra parte de cuánto dura va a depender mucho de la fatiga del paciente. Él ha aguantado mucho, ¿eh? Hemos estado en la primera postura, ha aguantado 40 minutos, 50 minutos, ha sido una barbaridad. La segunda postura más corta es más intensa, pero hay pacientes que a los 20 minutos hay que darle un descanso. Entonces depende de la fatiga y las molestias y cómo esté el paciente recibiendo la sesión. Vale, fenomenal. Preguntan también por ahí, ¿has hablado de otros tipos de RPG? ¿Te suena K-Spreads? Pues no sé si me quiere sonar, no lo sé, igual me estoy tirando un Manuel coge el balón, lo pasa de tal, tira el triple, es posible que sea unos aparatos que te apoyan para poder abrir los brazos y estirar, que me conteste la persona, y que también cierra coxofemoralmente y demás, que te apoya para hacer unas posturas similares a estas. Pone por aquí, sí, eso es. Sí, me suena. A mí me pega, porque yo lo he visto, lo he investigado y demás, me pega que es una persona igual de apasionada que yo con la RPG y que ha sacado un modelo de negocio con un aparato que ayuda a hacer las posturas de RPG. Pero me da toda la sensación que está plenamente basada en los conceptos de la reeducación postural global. Lo conozco, sí. Sí, pone entonces parecido, sí. Vale, gracias. Bueno, pues yo creo que estamos lo mismo. Si alguien quiere, ¿dónde recomendarías formación? Preguntan también por aquí, es que ha gustado mucho la charla, ¿dónde quieren formarse? A ver, lo primero que tengo que recomendar es la formación oficial. Yo no tengo nada que ver con ellos, ni doy clase con ellos. Yo doy cursos personalmente más cortos de acercamiento a la reeducación, que salen según llegan alumnos. Pero si realmente estás interesado en obtener soy honesto, todo el aprendizaje de la reeducación, lo suyo es que hagas la formación oficial, que tiene una duración de, pues ahora mismo cambiaron el formato y es un año con diferentes seminarios de fin de semana. Lo que yo propongo son un par de fines de semana donde te enseño las posturas para aprender a manejarlas rápido y aplicable, pero no es la formación completa de la RPG. La RPG además es una marca, esto lo tenéis que saber, es una marca registrada. Entonces, si queréis realmente obtener el título de RPG como tal, es la formación oficial la que tenéis que hacer. Vale, perfecto. Tengo una pregunta, no sé si puedo hacerla así, abriendo el micro. Sí, claro que sí. ¿Esta formación se hace solo en España o sea, este tipo de RPG es algo que está basado ¿dónde geográficamente? O sea, ¿es una formación española donde está ahí o se puede hacer también en Francia o en otros sitios? Oh, cuánto me alegra verte, Max, hombre. ¿Cómo estás, majo? Es un placer verte. Igualmente. Pues mira, aquí en España, cuando yo hice el curso en el siglo pasado, nunca mejor dicho, casi, salía anualmente en Madrid una formación y al año siguiente salía en Bilbao. O sea que tardaba 2 años en llegar a Madrid o 3 años, salían grupos muy pequeños y poca formación. Entonces, ahora creo que algún curso sale en Barcelona, alguno ha salido en Valencia, ahora me parece que la Universidad Juan Carlos I tiene los derechos y aquí en Madrid sale cada X tiempo. En Francia entiendo, como Philippe Souchard es francés, entiendo que también se hace, y me parece que por Bélgica o Italia también. Brasil es un país que también tiene bastante empuje en la investigación de RPG, así que es posible que allí también la tengan. Y allí tienes la samba, además, es mucho mejor. Muchas gracias. Claro. Muchas gracias. Un abrazo. Igual.
Muy bien. Pregunta también por aquí, ya sí, sí, ya creo que ya la última, que bueno, igual es interesante por Javier. No es broma. Como paciente, debido a la repercusión que tiene este tipo de tratamiento sobre él, bueno, ha contado ya algo, pero bueno, si quiere añadir algo más. Perdón, ¿Le puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, como paciente, ¿qué repercusión tiene este tipo de tratamiento en ti, en tu vida? Bueno, ¿cómo te ha afectado este tratamiento a nivel general? sí, pues de una manera muy favorable, porque vuelvo a decir lo que decía al principio en la introducción. Yo antes a estas cosas iba temeroso porque me hacían daño y con esto, pues hombre, no digo que sea un, un placer, ¿no? Pero vamos, el daño que se me hace o la tensión o el forzar en el momento determinado que me hace una determinada cosa, llega solo hasta donde yo me quejo y luego se quita. Y sí es muy placentero comprobar que con unas determinadas acciones pues se te quita el dolor. Entonces eso sí, la verdad es que yo he notado un punto de inflexión enorme entre una osteopatía o los ejercicios en los que ya sabes que vas a sufrir y vas a salir dolorido, y en estos que sales con otra sensación más de agujetas, pero efectivamente no sales como flotando, pero sí sales como cuando vuelves de la sierra pero vuelves satisfecho. Pues es una sensación que es mucho mejor que la que tenía antes. Por lo tanto, yo casi no sé no me sé las siglas, pero sé que el RGP pues me va muy bien. Ojalá pudiera hacerlo con más frecuencia. Ahí me la ha tirado, ¿eh? Fenomenal. Pues nada, con esto concluimos. De nuevo, muchísimas gracias, Javier, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Manu, por la formación, por la ponencia, por la clase en situación real. Ajá. Y bueno, si nos quieres decir algo más para terminar. No, pues que de verdad, o sea, igual suenan como palabras hechas, pero os quiero agradecer la oportunidad de poder haber dado la charla, porque como veis para mí esto es una pasión, el trato con el paciente me encanta y el poderlo transmitir y haceroslo llegar para mí es un regalo. Entonces el agradecido de corazón soy yo, de verdad. Vale, pues muchas gracias. Gracias a los alumnos también, por supuesto, por la acogida de la semana, de esta sesión también. Hay un pico ahí potente de alumnos, como de 130 y tantos conectados, o sea que... Ha sido menos que Raquel, ¿eh? Menos que con Raquel. Esto está fatal. Ahora era peor. Y gracias también a, bueno, pues a todo el apoyo que has tenido detrás de las cámaras y demás, que bueno, también es importante decirlo, que se ha visto todo genial. ¿Ha quedado bien? ¿Ha quedado pro? Ha quedado muy bien. Fenomenal. ¿A qué te dice Max por ahí? Muy bien, muy bien. Vale, pues nada, mil gracias a todos y terminamos por hoy. Venga, gracias a todos, ¿eh?